Suscríbete a la Panterita. Cuenta, si es que hay una baja entre esos 28 jugadores, puede llamar al resto de esos 50 jugadores. Tiene que ser de esa prelista que presentó, o sea, de esa lista, Sí. ¿verdad? De jugadores que no quedaron a lo mejor definitivamente, pero de ahí tiene que salir. Por ejemplo, te digo, no le puede convocar a Roque Santa Cruz, por decirte ahora. De hecho, hay jugadores que están haciendo la pretemporada, como el caso de Roque mismo, ¿verdad? Enciso está, ¿verdad? Él está, sí. Está con el grupo. Él está. Sí. Él tuvo minutos de luz. Ramón Sosa está en la prelista. Y él, por ejemplo, puede ser llamado en reemplazo de Antonio Vareiro. No, por eso te digo con el tema de la factibilidad. ¿Para qué? O sea, ¿para qué llamar a alguien para reemplazar a alguien que tampoco era titular y más sabiendo que Pero era uno de los cambios sí, que venía y que estaba haciendo buen trabajo Vareiro. Claro, pero ese era Vareiro. Llame a quien llame, no va a ser un cambio entre los 5 de Berizzo. Pero en esa posición, ¿a quiénes lo Pero tienen? ¿sabes qué es la dificultad, Bruno? Brian, por ejemplo, no está. Brian Zamudio no está para este partido ahora contra Uruguay. Salvo que esos Llamativo, jugadores estén a la expectativa y no hayan descuidado su cuestión física y futbolística, te pueden ser útiles. Vamos a preguntarle a Johnny. Sí, porque normalmente el que quedó fuera, como que ya va de vacaciones y aprovecha la posibilidad de estar desactivado. No, Ese es el pero problema también. los jugadores están en plena pretemporada, ¿verdad? Johnny, ¿cómo te va? Buen día. Bruno, buen día, saludos para todos. Bueno, Johnny, ¿vos tenés posibilidad de despejar esta cuestión que estamos hablando? Sí, justamente después del programa del sábado donde Federico informaba de muy buena fuente la lesión de Antonio Vareiro, después oficializa la APF vía redes sociales. He consultado sobre esta situación y me decían que perfectamente se puede cambiar la lista, se puede cambiar completamente la lista. Paraguay puede inscribir 28 futbolistas para la etapa de cuartos y para la etapa final. Por poner simplemente un ejemplo, yo sé que no va a hacer eso, pero que es factible cambiar totalmente la lista, pero tiene que ser futbolistas de ese grupo, en este caso es prelista. Claro, o sea, puede seleccionar a un jugador que ya él puso en la lista de buena fe de los 50 jugadores. Exactamente, sí señor. Eso es lo que me dijeron cuando consultaba sobre la posibilidad de cambiar, de sustituir a Antonio Vareiro lesionado. Acá me preguntan por Derly González si estaba o no en la lista. Él no está. No está Derly González. Yo creo que él no apareció porque venía saliendo de la lesión cuando se hizo la lista. No. Bueno, quedó claro entonces, ¿verdad? Sí. Bueno, de hecho, pero me da la impresión, como decía Federico, que no va a llamar a otro jugador. Dani también tenía esa impresión, no va a llamar. Ya hubiese hecho en todo caso. Bueno, Johnny, ¿qué novedades hay en relación a el probable equipo de la selección paraguaya? Muchos cambios, permanentes cambios en los entrenamientos que ha realizado el técnico y aparentemente Uruguay va a poner todo, ¿verdad? Porque he visto que arrancarían Suárez, Edinson Cavani, de Rascaeta, todos los titulares, ¿verdad? Es, Viña, Vecino, Betancur por De la Cruz. Betancur por De la Cruz. Después los 10 restantes que jugaron el último partido están para arrancar. Claro, y de hecho ese fue un cambio que mejoró al equipo contra Bolivia. O sea, no es que por ejemplo a De la Cruz lo quieren guardar o que tenga una molestia. No, pues la Copa la arrancó Betancur, no anduvo, después me acuerdo contra Argentina jugó De la Cruz que tampoco anduvo. Entonces está en esa búsqueda. O sea, ellos ¿verdad? ponen todo. El mejor ejemplo es Valverde, está en Capilla. Pero ponen todo porque ellos entienden que, porque a diferencia de Paraguay, Uruguay sí todavía puede caer contra Brasil. Y hasta hacen el juego, es decir, si terminás segundo, vos a Brasil lo evitás hasta la final, de ya para tener la logística que te quedás en Brasilia para cuartos y semi. O sea, entonces dicen, si perdemos jugamos contra Brasil en cuarto, pero si además ganamos, evitamos a Brasil hasta la final, no hay que explicar demasiado lo que significaría un Brasil-Uruguay en el Maracaná, y de ya para la logística, si ganan cuartos, se quedan en la misma sede para el partido de semis. Por eso Uruguay, a diferencia de Paraguay, pone absolutamente todo, incluyendo a Valverde, que si hoy recibe una amarilla, se perdería el partido de cuartos. Ojo,
Ojo que ya está el tema de la otra serie, ya se definió, Sí. ¿verdad? Nosotros, si somos segundos de nuestro grupo, jugaríamos ante Colombia. Sí. Si somos terceros, jugaríamos contra Perú, y si somos primeros, jugaríamos contra Ecuador. Sí. Pero para esa lógica se tiene que dar una derrota de Argentina contra Bolivia, que es muy difícil, ¿verdad? O un empate. O un empate también. Bueno, eso sí Empate es un puede poco ser. más Un lógico, empate ¿verdad? y una victoria de Paraguay. Porque en Argentina dice que el único titular que juega hoy es Messi. Ayer confirmó el equipo de Por una Scaloni en la cuestión conferencia. de récord. Hoy cumple su récord. Como jugador con más participaciones en la selección argentina, que había igualado la semana pasada a Mascherano. Contra Paraguay Sí. igualó y hoy supera. Hoy es su récord, sí. Entonces Bueno. por allí aparece la combinación. Si Paraguay sale... El tema es Perú o Colombia. Si Paraguay sale segunda, juega el sábado Sí, a las 5. sí, Y si sale tercera, juega el viernes a las 5. sí. Si sale primera, juega el sábado a las 21. Así está. Y lo que decíamos, el tema de las sedes y la llave de Brasil. O sea, si sos tercero, chocas contra la llave de Brasil en semis, y si sos segundo, chocarías, por ejemplo, contra Argentina o Ecuador. O sea, saldría un finalista entre Paraguay, Colombia, Argentina y Ecuador. Hay que decir que en la postura de los equipos, ayer Brasil puso todo. Brasil guardó. Claro, por eso. Neymar, por ejemplo, no jugó, que estaba en capilla. Varios. Dicho sea de paso, un comentario que hizo Alfaro en el postpartido a Tite generó mucho revuelo en y Argentina. le emocionó a Tite. Le emocionó, Tite, pero vos, los argentinos se agarraron de eso porque le dijo que siga, que aguante todas estas presiones por la cuestión de la presión política y que Tite estuvo a punto de renunciar. No, lo y que que hizo dignifica Conmebol el también. fútbol. Lo que hizo Conmebol. No, Conmebol le multó. aparte le dice, Tite siga frente a la selección brasileña, Sí. que usted es el próximo campeón del mundo, le dice. Te Eso puede es lo ser. que los argentinos ponían. Claro. Y dejarle Sí. decir, hermano, No, sí, y en el post partido se explayó. Ahí está, porque le- vemos la imagen de Nave CTV. No, y allí después se emocionó Tite. Se emocionó. Porque hay que decir, más allá de esas presiones políticas, Tite fue muy claro que se organiza una Copa América en medio de la pandemia es algo desastroso. Conmebol le multó por eso. Después Brasil, además de otras elecciones, se había quejado del tema de las canchas. Las canchas son cada vez más peores, para exagerar un poco. Y hasta se especuló que Brasil iba a pedir no jugar en estos escenarios. Es más, el partido de Paraguay-Uruguay hoy, el Nilton Santos es uno de los más criticados. Después dijo, sabes que no voy a hablar más porque me van a seguir multando en Conmebol. Y en ese contexto, cuando Alfaro le decía, siga así, usted dignifica el trabajo. Y en el post partido inclusive recordó aquella famosa conferencia de la derrota en Rusia, cuando luego de perder contra Bélgica salió y explicó diciendo, fue un partidazo y felicito a los belgas por lo que fue aquel pase en el último mundial. Por eso Alfaro decía que él admiraba mucho y que por eso le quería dar ese mensaje que creo que fue más viral y más popular que el partido en sí. Sí. Hay gente de Capano ni vio el Exacto. tema de los goles, pero ese mensaje de Sí, sí. Alfaro a Tite sí. El sábado a las 18. Gracias, Cristian. Sí, yo leí bien y pensé que estaba mal, porque hasta ahora todos los sábados son a las 5 de la tarde, pero sábado 18 horas y 21 horas. Los partidos, viernes sí, a las 17 horas y a las 21 horas los partidos por cuartos de final. Johnny, ¿cuál sería el equipo de Paraguay? Dudas, Bruno. El técnico tiene que confirmar el equipo antes de ir al estadio. La presencia de Balbuena junto a Junior y Alderete podría ser una novedad, y también Robert Rojas. Veremos si juega Gómez o Balbuena junto a Junior, Alderete, Antonio Silva, por supuesto, en el arco, Robert Rojas como lateral por la zona derecha. En el medio campo puede aparecer Ángel Romero en sustitución de Brian Zamudio. La presencia de Cubas junto a Gastón Jiménez, Santiago Alzamendia, Miguel Almirón y Carlos González sería el equipo de Paraguay. Repito, está ese último encuentro de Berizzo con el grupo y allí confirmaría el 11 para medir a Uruguay. Bueno, gracias Johnny, muy amable. Hasta luego. Un Adiós. abrazo. Volvemos después con Olimpia, que está de pretemporada. ¿Cuál es el equipo de Uruguay, muchachos?
¿Quién está antes? Ya estamos con lo de la selección uruguaya. Estamos con Miguel Figueredo, el presidente del Club Sudamérica. ¿Qué tal, presidente? Un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Bruno. Un placer saludarte a vos y a todos tus compañeros a las órdenes. Bueno, muchas gracias, presidente. Trascendió que Cerro quiere a Miguel Yaquet, recientemente adquirido por Sudamérica. Le doy justamente esa importancia, trascendido. Pero no hay nada, y aparte que esa opción recién la van a poder tener a fin de año, porque una cláusula de rescisión solamente es ejecutarla a fin de año, no ahora. O sea, si no hay un acuerdo de partes, no es que paga la cláusula y se va el jugador. No. Ya, entiendo perfectamente. ¿Están negociando todavía con Víctor Ayala? No, es una opción. Estamos viendo varias opciones, pero es difícil poder competir con los equipos argentinos. Pagan mucho mejor que nosotros, pero la ventaja de por ahí es que como las cosas no están tan bien en Argentina, muchos quieren volver y bueno, estamos apelando un poco a eso, además que tenemos una excelente relación con él. Vamos a ver. O sea, no, tampoco está caído, ¿verdad? No, tampoco está caído. ¿Cuántos refuerzos contrataron, presidente? Y hasta ahora tenemos 13. 13 refuerzos. 13. Y ¿no tenés miedo de que suceda lo que pasó la otra vez? Porque también hicieron un esfuerzo, contrataron, se movieron con anticipación, hubo un gasto muy importante, o sea, se conformó un plantel, pero no se hizo una buena campaña. Así mismo, claro, o sea, el temor siempre existe que no llenemos la expectativa, pero bueno, el esfuerzo está, la parte que tenemos que hacer nosotros, que somos responsables nosotros, la hicimos, renovamos prácticamente todo el plantel, como bien dijiste, trabajamos con anticipación, nosotros ya tenemos terminada la pretemporada, empiezan los amistosos, nos preparamos para lo que se viene y ojalá que llenemos la expectativa. Doctor, con Rodrigo Rojas habló alguien. Rodrigo es un jugador que interesa también, pero vamos a ver si podemos llegar a un acuerdo. Pero están en el interés. Sí, es un jugador que interesa. ¿Y ya hablaron con el presidente? Sí, hablamos con él. ¿Y están todavía lejos? Y estamos empezando a hablar, ¿verdad? Él tenía que arreglar sus cosas pendientes con Olimpia, no sé si cómo está avanzando eso, pero hay conversaciones. ¿Y qué tal estos días de trabajo del nuevo DT? Muy bien, la verdad que es muy meticuloso, muy metódico, se hizo un muy buen grupo, creo que deberíamos andar bien. Bueno, presidente. El tema que llamó la atención es que vino, es cierto, él se lesiona, pero se va rápido. Osvaldito volvió a México, ¿verdad, doctor? Osvaldito volvió a México, tuvo una oferta mucho más importante que la que podemos hacer nosotros, y sí, por una condición económica mejor, él fue de vuelta a México. Con estos fichajes que hicieron, ¿hay un aumento del presupuesto? Sí, se aumentó el presupuesto, y bueno, y más en esta época, justamente que los ingresos no están tan bien como antes. No tuvimos Sudamericana, no tuvimos el ingreso de cuotas de socio, el colegio está sosteniéndose apenas, digamos, por la reducción también de las cuotas, los locales comerciales que alquilamos sobre Quinta también tuvimos que hacer reducción, no hay ingreso de recaudación, así que sí, estamos haciendo un esfuerzo muy importante para tener una plantilla respetable. Entiendo. El delantero Javier Toledo está para volver a Sol. Y ojalá, es otro de lo que nos interesa.
como te dije antes, difícil, es un delantero demasiado bien cotizado por clubes de la Argentina y también de otros clubes, así que estamos compitiendo con esos clubes. No va a ser fácil, pero otra vez apelando a la buena relación que tenemos y a esa ventaja que te comenté, por lo menos con Argentina, podría llegar a darse. Doctor, ¿hay posibilidad de jugar amistoso con Cerro? Sí, creo que ya está programado un amistoso con Cerro y el otro con Guaireña, que son los dos únicos partidos amistosos que se pueden dar por el protocolo de APF. ¿El próximo sábado sería el partido contra Cerro? Sí, el próximo sábado. Doctor, ¿y la contratación de Farrar como director de las inferiores, uno tiene que entender que ahora Sol volverá a trabajar con todo con sus formativas? Así mismo, tuvimos un año y medio prácticamente parada la formativa por el tema de la pandemia, sirvió un poco para reestructurar todo también, y bueno, en ese afán de reestructurar todo, la intención es meterle mucho gas a las formativas y empezar a sacar valores de ahí. Perfecto. Volver un poco a las raíces, ¿verdad? Lo que era Exacto. Antes. Correcto, Bueno, así mismo. Perfecto. Un abrazo, doctor. Gracias, presidente, por atendernos. Gracias a ustedes, a las órdenes. Un abrazo. Adiós. Ahí está la actualidad de Soldamérica con Miguel Figueredo, presidente de Soldamérica. No, quería que vean la configuración de Soldamérica, cómo arrancaría, Uruguay frente a Paraguay, porque pone todo como estábamos diciendo, Muslera en el arco. Allí está. Muslera en el arco, sí señor. Y después la defensa. Naitán Nández, Josema Jiménez, Diego Godín, Matías Viña, Federico Valverde, Matías Vecino, Rodrigo Bentancur, Edinson Cavani, Jordan de Arrascaeta y Luis Suárez. Lo mejor que dispone el maestro Tavares. Sí, pone todo Uruguay. ¿Vieron ayer la Euro? Qué lindo partido Bélgica-Portugal. Bélgica, sí. Después de que le marcó Bélgica, que dicho sea de paso fue un golazo. Desde el gol. Desde el gol, Porque hasta el gol empezó Portugal a arreciar con todo y después respondía también Bélgica de contra, ¿verdad? Con Lukaku principalmente arriba. Pero fue un partidazo, realmente un partidazo. Y se dieron batacazos en la Eurocopa, principalmente lo de... Dinamarca ganó, ¿verdad? Goleó Dinamarca, pero la gran sorpresa fue la derrota de Holanda. Holanda quedó fuera y vamos a tener un partidazo en cuartos de final. Italia va a jugar frente a Bélgica y hoy vamos a tener a las 12, ahora ya en minutos arranca Croacia-España. Tenemos que estar atentos ya a eso, mi querido Owi. Por favor. Y a las 3 de la tarde, Francia versus Suiza. ¿Vieron después el agarrón, en el buen sentido de la palabra, porque se abrazaron Lukaku y Cristiano Ronaldo y hablaron durante mucho tiempo, ¿verdad? Sí. Cristiano Ronaldo había expresado un compañero había dicho que Cristiano Ronaldo admiraba mucho a Lukaku, que lo respetaba mucho. Sí. Y hablaron después del partido. Tipo Tite y Alfaro. Exacto. Hicieron la gran... Y hay muchas Y después imágenes. le sacó la de eso. imagen a Cristiano tirando la cinta de capitán. Sí. Ahí está la parte Sí. Yo supongo que le habrá agradecido, ¿verdad, Lukaku? Porque... y algunas palabras de aliento por quedar fuera de la Copa, porque... Y después no te olvides lo lindo que tuvo el partido de Italia-Austria también el sábado. Austria estuvo no, es que terminó 0-0 y tuvieron que ir la prórroga. El segundo tiempo mejor Austria. Sí. Estuvo a punto, un gol anulado, el VAR lo salvó. el VAR. El VAR lo salvó. Sí. Y después Italia marcó la diferencia. Este es el hijo de Enrico. Chiesa. Sí, este es el gol de Chiesa. Este es el hijo de Enrico. El hijo de Enrico Chiesa. Sí. Cuando vos ya ves a alguien de quien viste a su padre, ahí ya te habla de un poco qué pasó. Porque antes vos decías, este es el hijo de fulano y vos Este también es escuchaste Federico nomás. Chiesa. Claro, Pero qué parecido que es hasta físicamente. Claro. Sí. Entonces, viste que antes cuando decían, este fulano de tal, es el hijo y vos no sabías quién era o te contaron. Sí. Ahora, cuando vos ya le viste al papá, ese ya es... Estamos con el doctor Edgar Monjes. Gusto saludarte. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, uno para vos, tu equipo de trabajo y tu audiencia. Bueno, bien, presidente, el 12 de octubre. Presidente, contanos por favor cómo está marchando la pretemporada. ¿Hace cuánto que están haciendo la pretemporada? ¿Dónde lo están haciendo? ¿Cómo están los muchachos de salud? El tema del COVID, que bueno, estamos teniendo lastimosamente
cifras récords en el caso de 150 y 152 muertos lamentablemente en estos días. Está muy fuerte todo esto. ¿Cómo está primero, te pregunto, el plantel de salud? Y por suerte estamos bastante bien. Todo lo del plantel de jugadores y cuerpo técnico están culminando la pretemporada. Es hasta hoy. Seguramente hoy se van a retirar a sus respectivos domicilios, ¿verdad? Una vez culminadas las actividades. Y bueno, por ahora estamos bastante bien en relación a la salud. Y en la pretemporada, ¿cómo marcha? ¿Cómo están? Y justamente ayer me habían informado, ¿verdad?, que gracias a Dios lo estamos viendo de muy buena manera. Están en óptimas condiciones los jugadores y de acuerdo a lo que se estaba esperando de su rendimiento, ¿verdad? Y bueno, estamos muy esperanzados de que todo va a marchar bien una vez iniciado el campeonato. Sí. Y en tema de los refuerzos, presidente, ¿cómo están? Y por ahora se ha cerrado ya, ¿verdad? En la saga central está con nosotros ahora Danilo Ortiz. Delantero está Alexis Rojas, a préstamo de Cerro. Sebastián Doldán está como delantero, un volante por fuera, ¿verdad? Y centro delantero lo estamos teniendo a José Ortigosa. Y sumándose a eso también a Jorge Torito González. Ah, mira, Torito González. Topo Cáceres fue sondeado por Guaraní, el jugador de ustedes. Que yo sepa, no, oficialmente por lo menos no hay nada. Pero al jugador no sabe si le llamaron. Y puede ser, eventualmente por la pregunta que vos me estás haciendo, puede ser. Es que tuvo un gran nivel, presidente, de él. La verdad que sí, muy satisfactorio fue el rendimiento de Víctor. Creo que le fue muy difícil en los años anteriores, ¿verdad? Y bueno, por suerte en el 12 de octubre le ha encontrado la vuelta, ¿verdad? El profe Sarabia, y tuvo muy alto rendimiento, la verdad que sí. ¿Y ustedes qué están previendo? ¿Qué con respecto al tema de los refuerzos ya entonces no van a mover más ningún fichero, nada, se quedan con lo que tienen? Y probablemente sea así, ¿verdad? No puedo decirte que ya se está cerrado, ¿verdad? Eventualmente se pueden dar situaciones especiales, ¿verdad? Que valga la pena analizarlo, ¿verdad? Pero por ahora ya estamos conforme con lo que estamos haciendo. Bueno, presidente, muchísimos éxitos, muy amable. Muy bien, cuando guste, señor. Gracias, presidente. Adiós, ahí está Edgar Monge, presidente del 12 de octubre de Itagua. Bueno, así están las cosas. Va a buscar un reemplazante de el Demonio Vareiro Libertad. Me gustaría entrar con Gerardo para que nos confirme esa información, porque de hecho él me está comentando ahora que va a mover el fichero Libertad. Que con Garnero no comenzó... No pero comenzó siendo siempre clave. Era un cambio... Hasta le armó otro puesto, le consiguió otra posición Garnero para tomarlo en cuenta. Porque claro, por la posición la había ganado Héctor Villalba, que evidentemente formaba parte de una mejor predilección de parte del técnico Garnero. Y aparte, pero comenzó a jugar bien. Jugó Villalba. bien detrás de Tacuara y en otra posición. No, digo, Villalba comenzó a jugar bien. Ah, Villalba. A diferencia claro. de otros tiempos. Sí, encontró su nivel mejorado con Garnero. Y en esa posición fue muy importante. Vareiro ha marcado muchos goles, su rendimiento aportó mucho para que Libertad termine dando la vuelta olímpica en el campeonato pasado. Entró a jugar más de punta a punta, ¿verdad? Sí, por la zona derecha. Delantero, detrás de Tacuara. Allí le hizo jugar los últimos partidos Garnero para conseguirle una posición, debido a que una posición en la cual uno nunca lo vio, porque en general Díaz, si bien es cierto, jugaba, pero era un puntero bien abierto por derecha. Pero en Libertad se había reconvertido como una suerte de volante por la misma zona. Bueno, está justamente en línea Gerardo. Gerardo, ¿cómo te va?
Bien, Bruno, el saludo para vos, a los compañeros, a la audiencia. Bueno, va a buscar reemplazante del demonio Vareiro porque, Antonio va a estar fuera entre 6 a 8 meses, lastimosamente, porque se confirmó la rotura de ligamentos cruzados y de meniscos también, ¿verdad? Sí, efectivamente, esa es la misión de Libertad, expreso pedido de Garnero de buscar un reemplazante de Antonio Vareiro. Hasta aquí le han acercado cualquier cantidad de jugadores, la docena ha llegado de distintas nacionalidades, pero esto va a definir Garnero, argentinos, colombianos, uruguayos, en fin, una serie de nombres en carpeta para revisar Garnero y él definitivamente va a decidir. Así como aprobó la contratación de Marcelo Díaz, el chileno, volante central de 34 años, pero hasta aquí no se ha cerrado, pero se cree que en las próximas horas, cuando culmine el contrato que lo liga al chileno con Racing de Avellaneda, se podrá concretar el traspaso del volante central a favor de Libertad. E insisto, sigue en la búsqueda del extremo que pueda reemplazar a Vareiro. Por de pronto, el domingo, por ejemplo, el día de ayer, ordenó Fútbol y Libertad alistó este equipo. Martín Silva, Iván Piris, Javier Báez, Alexander Barbosa, Leonel Banjoni, Héctor Villalba, Daniel Bocanegra, Hugo Martínez, Merlini, Rodrigo Bogarín y Oscar Tacuara Cardoso. Bruno, compañeros, audiencia. Mira vos, amistoso previsto tiene Libertad. Aún no se ha confirmado, Libertad sigue de pretemporada, hoy es el quinto día, viene el sábado cuando va a ser el último día de pretemporada en Ciudad del Este y después van a continuar aquí y vamos a ver si confirman o no amistosos a nivel local los dirigidos por Garnero, que por otro lado van a jugar todos sus partidos en el Defensores del Chaco, partido de Sudamericana y el torneo local, atendiendo de que el estadio de Tuyucuá, el piso se encuentra ahora con mejoras, se está el césped, removiendo por completo. Señor, pero ¿piso de dónde o el césped lo que vos decís? Del estadio, sí, piso, césped. El césped, o sea, sí, la cancha. Sí, la cancha, sí. No, es que piso pues se puede entender como que hay una construcción ahí enfrente, no sé. Ya, perfecto, sí. No, para aclarar nomás, Gerard, solamente sí, para señor, eso. Te hago una pregunta, vos que tenés buena memoria. Antonio Vareiro ya había tenido una lesión de esta magnitud, ¿verdad? No tan así de menisco, pero... Tuvo distensión, pero rotura que requiera una operación y un periodo de 8 o 9 meses, no. Primera vez. Ah, ¿es la primera vez? Primera vez. Sí. Exactamente, así como indica Federico. Ya. Alguna vez lo apartó cierto tiempo por molestia en la rodilla, pero no como esta situación que está viviendo ahora. Claro que esto ya es mucho más. La molestia de la rodilla fue porque, claro, yo recuerdo que había quedado un tiempo parado por lesión. La distensión que le costó recuperarse. La otra es cuando se daba... y después tuvo COVID también. COVID tuvo este año. Sí. Y eso también este lo año dejó... tuvo COVID y él, a diferencia de sus compañeros, su recuperación fue más tardía. Sí. Tuvo un año complicado, ¿verdad? Y la otra vez cuando dábamos la información nos enviaba un colega el tema de Rodolfo Gamarra, que tuvo la misma lesión, rotura de ligamentos y esta es la peor, la lesión de rodilla, ¿verdad? Claro. Es lo peor. No, claro, rotura de y junto a los meniscos. Pero más meniscos. Encima de meniscos. El menisco no tanto, el ligamento cruzado que es muy jodido. Pero al juntarse empeora más aún lógico, el proceso de recuperación y la forma en que hay que tratarlo. Sí, bueno, ¿qué más, Gerardo, para cerrar? Y seguir de cerca, es decir, ¿cuál es el nombre para el reemplazante de Vareiro a estas horas por Libertad? ¿Él dónde va a ser operado? ¿Ya fue operado? Todavía no, ¿verdad? Aquí. Él llegó ayer. Ya está acá Vareiro, sí. Antonio. Sí. Deberíamos de charlar con él a ver cómo está, seguramente, ánimo no tan bien, pero preguntarle, ¿verdad? ¿Cuál es su sensación? Si es que quiere hablar, ¿verdad? La lesión se produjo él solo, ¿verdad? Lastimosamente. Y bueno, gracias Gerard, muy amable. Hasta luego, señor, perfecto. Gracias, muy gentil. Ahí está Gerardo con lo de Antonio Vareiro, buscará reemplazante.
Edgar, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Bruno. Saludos a todos los compañeros y también a los oyentes del Cardinal Deportivo. ¿No pudiste aprovechar el miércoles de descuentos reales? Porque amamos cuidarte. Cuidamos también tu economía. Por eso, los días martes 29 y miércoles 30 de junio, llega una edición especial de descuentos reales que van hasta el 50% con todas las formas de pago. Haz tu pedido a nuestro delivery 627-7000. Te esperamos en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Estamos con Cristian Domínguez. Gusto de saludarte, Cristian. ¿Cómo andás? Bien, Bruno. Un saludo para vos también y los muchachos. Bueno, Cristian, ¿cómo están los trabajos? ¿Cómo está Olimpia con el tema de la pretemporada? ¿Cómo está el plantel en líneas generales? Estamos súper bien, Bruno. Se terminó la pretemporada, lo que es el paso por Encarnación, ¿verdad? Que había empezado ya unos días antes acá. Todo muy bien, no hubo lesionados, no hubo bajas, no hubo nadie que se haya bajado por lesión, por contractura, por cansancio, por nada, así que nos puso muy contentos. Bueno, esta semana lo que ya esperamos es las prácticas semanales, ¿verdad? De lunes a viernes y los amistosos con Nacional que están programados. Venimos muy bien, gracias a Dios, Bruno. ¿Cuáles son las fechas de los partidos amistosos? El viernes y el miércoles. El viernes en Cancha Olimpia y el miércoles en Cancha Nacional, a las 4 de la tarde. Ah, ya. ¿Y esto cómo lo van a hacer, Cristian, con el tema de los protocolos? Todo continúa igual, ¿verdad? Y nosotros ni ellos tampoco pudieron haber salido del protocolo, Bruno, ¿verdad? De hecho, en la pretemporada nosotros no pudimos hacer amistosos con gente que estaba fuera del protocolo ATF. Así que me imagino que va por ahí. No estoy muy informado, pero no deberíamos de tener ningún problema. Cristian, otro tema importante que vimos en las últimas horas, en los últimos días, Olimpia oficializó la contratación de una empresa internacional de gestión financiera y deportiva. ¿Eso a qué se debe? ¿Cuál es el fin de la contratación de esta empresa, Cristian? Yo me imagino que es para identificar la situación generada, Bruno, ¿verdad? Yo no estoy en directiva, te vuelvo a repetir, no estoy en directiva oficial, yo soy un invitado en el departamento de fútbol. Tengo ciertas informaciones, sí, entiendo que el señor Balota es el que está presentando a la directiva a la comisión aceptó. Yo creo que es algo que deberían de hacer. ¿Te parece sano? Súper sano. Sí, porque vos sabés que, y esto vos lo habrás seguido, lo habrás escuchado también, Cristian. Primero eran 30, después fuimos a 35, después a 40, después a 45. El último número que nos dio el actual tesorero, corte del mes de octubre, nos había dicho, del año pasado, eran de 52 millones de dólares. Y otros te dicen off the record que la cifra hoy ya es de 60 millones y más inclusive. Y eso, por supuesto que le alerta al hincha, a cualquiera le puede alertar de ver 60 millones de dólares o cerca de 60 millones de dólares para una empresa privada o cualquier empresa, es mucho dinero en estos momentos en nuestro país. Es muchísimo, es así mismo, Bruno. Yo no te voy a poder contestar con exactitud, yo creo que ya tuviste las entrevistas correspondientes con Coto, que es el que maneja hoy las finanzas del club. Pero bueno, yo lo que te puedo pasar como dato es que hay que dividir cuentas, deudas con bancos, deudas con contrataciones a plazo, ¿verdad? Y deudas con algunas cosas internas con los jugadores en sí. El año pasado la pandemia pegó fuerte. Esto hay que rescatar, ¿verdad? Olimpia no dejó de pagar, pagó, pero quedó unos saldos ahí, ¿verdad? Entonces las cuentas se van dividiendo según específicamente según a quién se le dé, ¿verdad? Y la suma sí es grande y bueno, hay que hacer lo que hay que hacer. Ahora, Cristian, ¿coincidís o no con el expresidente Trovato que acá nos dijo que los trapos sucios se tienen que limpiar en casa y que él, perdón por esto, pero él lo dijo él dice que espera que se acabe el puterío? Mira, yo, Bruno, te voy a responder de la siguiente manera. Yo tengo una amistad personal con Marco
En este caso tenemos que analizarnos todos como directivos y como responsables de lo que pasó dentro del club y lo que pasa dentro del club. Y te voy a responder con algo bastante sutil, ¿verdad? Sea lo que sea, acá lo que hay que dejar es de mentirle al socio y al olimpista que de verdad está preocupado por su club. Y esto hay que identificar, hay que tratar de identificar los responsables, pero en el sentido bueno de la situación, ¿verdad? Porque los responsables tienen que hacerse cargo de las decisiones o las malas decisiones tomadas. De hecho, que el estatuto avala eso, el estatuto que el artículo nuevo que avala eso en el estatuto fue cambiado en la presidencia de Marco. Así que por ahí viene la mano, ¿verdad? La situación no es normal, la situación económica no es de tranquilidad. Entonces hay que identificar a los responsables, hay que hacer un plan donde hay que tratar de equilibrar de vuelta todo esto. Creo que ese plan ya está en marcha, de hecho que está en marcha, no puedo decir creo porque no es así, está en marcha. Y ser serios con esto, ¿verdad? Más allá de a quien le parezca que sea o no sea bueno decirlo al aire, acá la situación real, la que amerita es dejar de mentirle al socio y de hacer las cosas que hay que hacer, así como te dije recién, acá hay que hacer lo que hay que hacer, ¿verdad? O sea, vos lo que crees conveniente, es por eso ustedes, o sea, Olimpia contrata a esta empresa, es de clarificar los números y de detectar cómo se llegó a esto. ¿A eso te estás refiriendo? Es lógico, pero eso ocurre en cualquier empresa, ¿verdad? Cuando hay un desfasaje así tan grande entre el ingreso y el egreso, lo que corresponde es hacer un análisis de situación. Y yo creo que esto amerita, porque realmente es muy grande, es muy grande la deuda, ¿verdad? O sea, el desfasaje es muy grande entre lo que ingresa la Olimpia anualmente y lo que hoy se debe, ¿verdad? Casi 3 o 4 veces el presupuesto. Entonces hay algo que no encaja ahí, que no está bien, y hay que hacer los análisis pertinentes para tomar las determinaciones pertinentes, ¿verdad? Perdón un poco por la incisividad, pero cuando vos decís no hay que mentirle al socio o hay que dejar de mentirle al socio, ¿a qué te referís? No, en el sentido que el socio necesita escuchar la verdad. La situación no está bien, y si nosotros que estamos adentro ahora queremos hacer un proyecto, tenemos que contarle la verdad al socio, porque si no el socio va a decir la pucha, yo necesito un mejor plantel de primera, y hay que en algún momento se le va a ser sincero, le va a decir, no tenemos la plata, se debe mucho, tenemos que entrar en un plan de gastar menos de lo que se gastaba antes para poder tener un resto mensual para poder ir pagando las deudas. O sea, hay que dejar yo no quiero entrar en polémica, Bruno, ¿eh? Yo soy una persona muy seria y muy responsable y quiero ir directamente al grano. Acá el socio tiene que escuchar lo que está pasando para que el proyecto sea consecuente a la realidad económica del club. No por eso estoy diciendo, y vuelvo a repetir, que vamos a salir a competir con equipos que no tengan la capacidad de competir. No, eso no. Pero la deuda es grande y hay que ser sincero con el socio. Cristian, y en ese sentido fuiste claro con el tema de si entra uno no se puede gastar dos. Creo que independientemente del paladar del hincha del Olimpia, que suele ser muy exigente, muchos comprendieron el porqué de esta reducción en cantidad en el plantel, porque ustedes terminan visibilizando este tema, que creo que ahora hasta el hincha que no es demasiado futbolero o que sigue día a día, minuto a minuto, ya como que está al tanto del tema de la famosa deuda. Mi consulta es, con todos estos reajustes que hicieron con el tema del plantel, que es lo que uno puede observar, más allá de todo lo otro que ustedes estaban realizando, con figuras financieras, Olimpia de ahora en más empezará por lo menos a empatar en este contexto de todavía seguir en pandemia, todavía tener la dificultad de los ingresos, o se seguirá aumentando el pasivo y la deuda porque se está gastando más de lo que ingresa. No, de hecho que Olimpia tuvo una reducción aproximadamente del 40% en sus egresos mensuales, por sobre todo en el plantel de primera. Y eso ya es parte del plan, ¿verdad? Las contrataciones nuevas dentro de Olimpia ya están dentro de un límite de un presupuesto que no se puede pasar, de un número que nos fijamos todos y por sobre todo nos fijó el equipo financiero.
Eso también es parte del proyecto, ¿verdad? Bueno, Olimpia... O sea, Cristian, incluyendo las incorporaciones, el número final es 40% menos de lo que se gastaba hasta ahora. Sí, señor, así mismo. Y con esa reducción, ¿ya los números se acercan a una especie de empate técnico o sigue siendo grande la brecha entre el egreso y el ingreso? No, está dentro de lo que se puede ya gastar. Eso sí, ahora. Acuérdate una cosa, Dani, nosotros estamos en un plan de que tenemos que estabilizar de vuelta con el exceso de deudas que hay. O sea, no solamente... A ver, ¿cómo te puedo explicar? O sea, vos entras uno al mes y ahora estás gastando 500, ¿verdad? Entonces, significa que 500 te está sobrando. De por ahí eso alcanza para pagar las deudas que tenemos, o de por ahí eso no alcanza. Porque dentro del plan, a largo plazo, lógicamente, ¿verdad? Hay que hacer ese análisis. Entonces, quizá uno tenga que, para poder entrar dentro del plan, tenga que gastar no 500, tenga que gastar 300. Entonces, en eso se está trabajando, ¿verdad? Lo bueno es que ya se empezó el plan. El proyecto está, la gente entendió, los directivos están preocupados y les veo todo con muchas ganas de sacar esto adelante. O sea, en diciembre, por ejemplo, siguiendo con este plan, debería haber otro corte, otra reducción, independientemente de si se consigue el título, ingreso a fase de grupos Libertadores, $3 millones más, este plan de reducir y acercarlo más a la realidad actual sigue en marcha, no es una cuestión de esta vez y después se vuelve a lo anterior. Así mismo, ¿no? De hecho que muchas cosas van a ir ocurriendo todavía y categóricamente no se puede volver a lo anterior, ¿verdad? Eso es categórico. Y lo bueno de todo es que con una reducción como la que se tuvo y se va a tener, hay capacidad económica para seguir teniendo equipos de muy buena capacidad de competitividad, ¿verdad? Eso es lo bueno, que dentro de todo hicimos el análisis. De hecho, que hoy Olimpia tiene el mismo equipo mejorado del que teníamos, gastando menos, ¿verdad? O sea, quiere decir que es cuestión de gestión y es cuestión de ser un poquitito organizado, ¿verdad? Cristian, ¿qué porcentaje tuvo en cuanto a la situación económica? ¿Qué impacto tuvo la pandemia? Porque el expresidente Trovato dijo a esta misma radio que Olimpia generaba $22 millones anual, con lo cual hacer una apuesta por Adebayor, por el propio pase de Derlis González, digamos que era dentro de todo, estaba dentro de un contexto de prudencia, además de marcar que Olimpia tiene activos, jugadores, inclusive juveniles, que están distribuidos por otros países. E hizo un ejemplo con Derlis González, que si bien es cierto Olimpia acordó $5 millones por el pase, pero que si quiere recuperar, ahora puede venderlo por 4 o 5 y es como que se equilibra ahí el activo y pasivo en un caso puntual. Mira, respeto mucho la opinión de Marco, no la comparto. Yo creo que la reducción estuvo máximo, y esto coincidimos con Coto, en el 20%, ¿verdad? Afectó, por sobre todo, ¿sabes dónde más afectó? Afectó en el ingreso semanal. O sea, de cada 15 por Olimpia de local, tiene un ingreso, todo tipo de ingresos rápido de caja, hace que se pueda conllevar mejores las deudas, los problemas, todas las obligaciones que uno tiene. Aparte que es un 20% menos es mucho, ¿verdad? El socio también dejó de pagar, lógicamente no hay motivación. Entonces, yo creo que sí, que afecta, pero alrededor del 20% es lo que creemos que disminuyó en el ingreso, ¿verdad? ¿Por qué se llegó a esto, Cristian? Yo creo que es una sumatoria de cosas, Bruno, ¿verdad? Yo creo que un poco la motivación de ganar tantos títulos, que es bueno. También no se esperaba lo de la pandemia. Y bueno, al final ya ocurrió ahora. Acá lo que tenemos que pensar ya no es en qué pasó y quién fue el culpable, sino tenemos que tratar de sacar todo junto adelante del club. Para eso necesitamos de todo, ¿verdad? El olimpista, si quiere ayudar, que se acerque, que se ponga al día. Todos esos ingresos ayudan mucho mensualmente al club. Y bueno, y en su momento seguramente vamos a estar acercándonos con socios para que nos ayuden, porque este plan tiene varias facetas, ¿verdad? Este proyecto o plan tiene varias facetas. En algún momento vamos a necesitar de los amigos para poder llevar esto todo juntos, ¿verdad? Dentro de un plan serio, ¿verdad? Acá
evidentemente que yo no le puedo llamar a Juan Pérez, amigo mío del Olimpia, si el plan no es serio, si no está bien proyectado, si no está sostenido con gente capaz, seria, olimpista y responsable, ¿verdad? Entonces, hay que pensar ya en eso, ¿verdad? Lo que pasó, sí, hay que hacer lo que hay que hacer, como te dije hace rato, todos los análisis administrativos, auditorías que hay que hacer, eso yo creo que el socio merece, más allá de los directivos mismos que quieren aclarar las cosas. Cristian, en este proceso vos decís que para eso está un estatuto, que hay que ver los responsables que tomaron las decisiones, pero si es que se confirma algún hecho o malas decisiones, muchos de la comisión directiva anterior están en estos momentos, inclusive Brunote es el presidente. Sí, pero es administrativo, muchachos, o sea, no es, acá no hay preso, no hay cárcel, no hay nada, o sea, esto simplemente es hacer un análisis profundo de cómo está la situación para poder realmente saber cómo salir de esta situación. ¿Me explico? O sea, acá no hay revanchismo, no hay un problema personal con nadie, o sea, no es cuestión de que hay que enfrentar la realidad. Si yo no sé lo que debo, si yo no sé cómo está la situación real, yo no puedo encarar un plan de salvataje de la situación. La sabemos aproximadamente, pero como dice muy correctamente el señor Balota, hay que hacer una auditoría con alguien externo de mucho nombre que sea respetado, porque el socio necesita saber la realidad. El directivo actual también, que si ellos mismos que estuvieron adentro no tenían la información real, bueno, es bueno que la tengan. Entonces, esto es algo directamente administrativo, no hay que buscarle tanto problema a la situación, ¿verdad? Es que ellos estando adentro capaz también no tuvieron números precisos a la situación económica en estos años. Así comentan, sí, así comentan. Así comentan ellos de que no tenían información real, ¿verdad? Pero bueno, es un problema de ellos que, de vuelta, esta auditoría les va a servir para informarse, ¿verdad? Ahora ya está, ahora tenemos que mirar hacia el futuro y ver cómo sacar esto adelante. Mirá vos, qué bárbaro. Cristian, te pregunto esto y yo sé que no, a lo mejor no es el momento quizá porque falta mucho tiempo, hay un mandato ahí, y lo hago con mucho respeto, pero quiero preguntarte, ¿en el futuro te gustaría ser presidente del Olimpia? Yo dije varias veces ya eso, Bruno, pero no es de mi interés en este momento. Mi interés en este momento es ayudarle a Miguel, ayudarle a los directivos, y ahí tenemos que concentrarnos todos los olimpistas, todos, de los expresidentes, los amigos, los futuros, los que vendrán, no importa. Yo creo que en este momento no tiene realmente ningún valor hablar de eso ni conmigo ni con cualquier otro que esté interesado. Algún día si se dan las cosas, es un objetivo que tengo, pero hoy en este momento hoy es otro problema y Olimpia no necesita discutiendo otro tipo de discusiones. Perfecto, está clarísimo. Cristian, muchísimas gracias por atendernos como siempre, muy gentil. Igualmente, abrazo. Un abrazo, gracias Cristian. Cristian Domínguez del Club Olimpia, el Departamento Fútbol del Club Olimpia, 12:16. Ganó la albirroja, ponete la camiseta, ¿aún no tenés tu camiseta? Prepárate para el partido de hoy en mitiendavision.com. Adquirí camisetas con tu tarjeta de crédito de Visión Banco a un precio de solo 369.000 guaraníes con delivery gratis. Ingresa ya a www.mitiendavision.com. ¡Vamos Paraguay! Con Bristol alenta Paraguay. Por cada gol de Paraguay te regalamos 2 cupones extras para ganar 50 millones en electrodomésticos por cada gol que Paraguay haga en sus partidos. En Bristol te regalamos 2 cupones más para ganar con cualquier compra que realices. Todas tus compras realizadas entre el jueves 24 y el lunes 28 de junio aumentan tus posibilidades. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno, muchachos, tema selección paraguaya. La presencia de Gastón Jiménez. La duda si es que juega o no Cachorro Sánchez, ¿verdad? Cubas, es duda con Cubas. Con Cubas. Villasanti que está para jugar. Villasanti está para jugar. Después lo de la defensa. Gómez con Silva son los fijos en el fondo. Sí. Hablo del equipo titular. Y no, Balbuena aparece en el fondo. Gómez no, Balbuena con Junior. Y el Junior, y Almirón y Alderete. González. Adelante, lo que jugaron, digo, el partido anterior. Ajá, sí, porque Alderete también aparece como lateral izquierdo. Como lateral izquierdo. Y
¿Es por el temor a la Capilla y otros jugadores con sobrecarga? ¿Es cuidarse ya? Se nota que es más por Capilla, porque si es sobrecarga, yo particularmente, por ejemplo, me gustaría que hoy descanse Almirón. Sí. Almirón jugó los 2 partidos de eliminatoria, los 3 partidos de la Copa América, y sabemos cómo corre Almirón. O sea, y por ejemplo... Otra Villasanti, Mira que Villasanti también... yo creo que Villasanti es un poco en el tema está teniendo, porque a él se le valora el tema de lo físico. Está mal con la pelota, ese es su problema últimamente, pero que anda corriendo mucho también. Claro, pero viste que él tuvo, ponerle 1 partido y medio de descanso, ¿verdad? Pero Almirón, por ejemplo, no descansó. No entiendo mucho esto de que no vuelva a jugar Zamudio. O sea, de que Ángel vuelva en vez de Zamudio. Después, a mí me hubiera gustado seguir viendo a Martínez. Y decís, bueno, si pierde hoy, o si es amonestado hoy, bueno, ¿y qué? Se pierde cuartos. Claro, pero lo veo en un segundo partido. Yo también soy de la línea que me hubiera gustado jugar, si estamos en búsqueda de un equipo, ¿verdad? Se vuelve otra vez a algunos casos lo malo, el caso de Jiménez y Cubas. No digo lo mismo porque Balbuena y Alderete fueron figuras contra Uruguay en Montevideo. Y Ángel merece, pero viste que estamos en búsqueda del famoso equipo, ahora que se habla de otro sistema que se podría hacer. Y acá como que hay una pausa y después tener partido de cuartos de final donde podés perder, podés tener alguna irregularidad en la formación a través del equipo. Y ahí el clima es el mismo hasta septiembre, ¿verdad? Por eso a mí me hubiera gustado jugar este partido con la mayoría de los que le ganaron a Chile, sinceramente. Yo por eso, yo en el tema de hubiera entendido más que descansen por carga física que por tarjetas amarillas. Porque todos dijimos acá, es la Copa de la Evaluación. Claro. Y a Jiménez y a Cuba ya los vimos, los conocemos. Y después está el resto. Yo creo que a Jiménez y a Cuba merece, reivindicación, era como, bueno, Luz cansé para... Claro, pero imagínate la razón de por qué los convoqué. Sí, también, pero el tema para encontrar el equipo que hasta ahora le falta y el funcionamiento. Allí, por ejemplo, a mí me hubiera gustado, por eso, inclusive, ayer indagaba, porque algunos reportes hablaban de que Piri estaba amonestado. Y para mí era Pica. Y creo que ya se confirma que es Lucena. A mí me hubiera gustado Piris, ya sea Piris con Villasanti, Piris con Cachorro, Piris con, llamale Cubas, pero Piris. ¿Por qué? Porque contra Bolivia encontramos en Piris a Mota. Siento que contra Argentina, aquel error del inicio, pero después fue a presionar. Entonces, ahí es donde, por ejemplo, no entiendo, porque Robert Piris no tiene carga física, no está amonestado, y que no aparezca, por ejemplo, en el equipo de hoy. Citaba lo de Martínez para poner un ejemplo de... ¿Por qué citaba lo de Almirón y lo de Martínez? Almirón no tiene amarilla, pero me gustaría que descanse por la carga física, porque lo suyo tiene mucho que ver con la explosión. Y si vos tenés en cuenta que, en teoría, esto arrancó el 3 de junio, hoy es 28, hoy, o sea, en 25 días estaría jugando su 6º partido. Hablamos de alguien que juega 90 minutos y sabemos la explosión que él necesita para que su juego pueda lucir. Y mientras que lo de Martínez... La vez pasada vimos y mirá, pues qué bueno, no cuento demasiado lo de Bolivia porque ya entró en un partido roto, igual dejó buenas sensaciones. Entonces, vos sabés el potencial que tienen los uruguayos que puedan atacar. Por eso cito nomás 2 casos para complementar. Me decís lo de Gustavo Gómez, lo de Pica Lucena, hasta el tema de los laterales, te puedo comprar. Decir, no, Lucena es mi mejor centrocampista ahora y yo lo quiero para cuarto de final, y vos ya sabés lo que Lucena te puede ofrecer. Él jugó los 2 partidos de las eliminatorias. Lo mismo puede decir, más allá de lo que habíamos discutido acá con el tema de los centros de Beto Espínola y de Arzamendia, que marcando son muy buenos en el tema del anticipo, pero hay otras decisiones. Yo hubiera esperado un equipo no tan alternativo como el que se está manejando. Croacia le gana a España 1-0 con un gol insólito, un arranque de blooper. Simón le pasó por debajo del botín la pelota. Sí. Le retrocedieron la pelota casi de mitad de cancha y él queriendo quedarse con la pelota, parar la pelota literalmente, ¿verdad? Le pasa por debajo del botín y conste que España ya estaba como para encajar 2 goles a Croacia, y ahora Croacia le está ganando a España por 1-0.
La otra es un gol similar que le hicieron a un arquero de Haití. Acá tengo Tuvo ya la tanta imagen. repercusión. Pero el de Haití fue un desastre. No, ya siempre igual acá, Por Dios. abajo de la Ese fue el fila. triple El error. espíritu del Es increíble lo que pasó. Pero este es un relato de... No, increíble es. Vos sabés que desde el costado, un relato árabe, desde el costado izquierdo, en 3/4 de cancha, retrocede al arquero, el arquero quiere parar la pelota y le pasa por debajo el botín. Y entra la pelota a gol. ¿Ya viste el gol, Ariel? No. Mirá lo que es, una cosa insólita. Croacia ahora le gana, en Copenhague se juega el partido. 1-0 le gana a España. ¿Viste lo que pasó? Sí. Una cosa insólita realmente, un blooper, lo que acaba de pasar con Croacia-España. 12:24. San Juan se quedó corto. Seguí disfrutando. Participa en el sorteo de Petrosur y gana vales de combustible por 200.000 guaraníes y una canasta de bocaditos típicos. Seguinos en Facebook e Instagram @PetrosurPY y entérate de todo. Casa Imperial, 59 años de trayectoria ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Realizamos confecciones e instalaciones de cortinas antisolares, roller y verticales, alfombras y pisos vinílicos, sábanas y edredones, también insumos de tapicería de la mejor calidad de precio, cuerinas, telas, hilos, espumas, carpas, pisos de gomas. Casa Central, Herrera 1010, sucursal Avenida Eusebio Ayala y Avenida Fernando de la Mora. Seguinos en Facebook e Instagram, @Casa Imperial SA. Casa Imperial, 59 años de trayectoria ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Con Personal tenés la fibra óptica más rápida en todo el país, con el doble de megas. Contrata ahora por solo 100.000 guaraníes al 0971-100.000 o ingresa a personal.com.py. Pero un blooper. Homenaje a Andoni Zubizarreta. Sí, un blooper. Cuando vean la imagen se van a dar cuenta, pero un blooper realmente insólito. ¿Qué querías decir sobre la selección? Yo, por una parte, lo de Jiménez ya no voy a decir nada, ni lo de Cuba ni nada. Lo de Jiménez ya no digo nada al respecto. Ya fuimos todos, me parece muy claro. Pero sí lo que me gustaría es que se respete un tanto el esquema. Pues yo hoy no le quiero ver a Almirón corriendo de una punta a la otra persiguiendo lateral de Uruguay. Y a mí me hubiese gustado muchísimo que siga Brian Zamudio, porque si va a jugar en la misma posición... No, pero él está con sobrecarga, él ya salió con sobrecarga. Y bueno, de ese lado por eso salió él del partido, Ariel. Y no se recuperó es una todavía, cuestión física, por eso no lo ponen. Por un partido no se recuperó todavía. O sea, no habla muy bien de Brian, O sea, porque uno el que salió lesionado visiblemente fue Lucena sí. Que se sacó los dos botines. Porque salió... Pero porque ni 90 jugó Brian para decir que tuvo una sucesión de partidos y que tiene carga física producto de un esfuerzo que está extenuado. A mí me hubiese gustado seguir viéndolo a él. Y después, parezco o soy repetitivo, pero si se cambia cada partido y el esquema se modifica. Entiendo que hay situaciones en las que el entrenador tiene que cambiar, algún movimiento tiene que hacer, porque también se trabaja mucho en función o en virtud de lo que tiene el rival de enfrente. Pero si nos pasamos cambiando todos los partidos, un jugador jugó bien en un lugar, en el próximo le pones otro lado, le colocas otro lado, directamente no lo tomas en cuenta, no arranca como el caso de Brian Zamudio. ¿En qué año lo que vamos a conseguir entonces vamos a verle hecho al equipo? Y ahí está lo que decíamos, creo que todos interpretamos lo mismo, sí, ¿no? Sí. Esta copa para encontrar consolidación, un esquema, hombre, y justo que lo encontramos cambiamos el equipo por todo lo que están mencionando, lo físico y el tema de las tarjetas. Y yo creo que ayer inclusive en la conferencia Berizzo confirmó esto que uno decía el viernes, ¿no? Que lo del jueves, el famoso se gana pero no se juega como quiere el técnico. Porque hay cuando se le consulta por el tema de la posesión, dice el tema de, espera, vos tuviste mucha posesión en estos partidos donde no fuiste profundo, y en el otro, y te hace cambio, y dijo, no, yo sigo con la misma, que para mí es importante la posesión, pero por lo menos le agregó el tema de la profundidad. Creo que el partido de eliminatoria sí que puede sentar para nosotros una base de lo que será mañana, pero todos los partidos son diferentes. Vamos a enfrentar a un rival duro, un rival con experiencia, con gente peligrosa en ataque, con un medio del campo
dinámico. Esperamos un partido de mucho ritmo, así que nos preparamos para ello. Profe, ¿existe una tranquilidad para este último partido, ya que Paraguay ya tiene la definición que no enfrentará a Brasil en los cuartos? Si existe alguna tranquilidad. No, evidentemente conseguir la clasificación antes de la última fecha da cierta satisfacción, pero la tranquilidad en el fútbol es prepararte bien para el próximo partido. Nosotros mañana debemos ir en búsqueda de la victoria, como siempre hacemos. Evidentemente, haber clasificado significa un gran grado de confianza en lo que hacemos. El equipo viene de una actuación muy buena contra Chile y la idea es seguir exigiéndonos en esta línea de juego. Eduardo, ¿cuáles son las virtudes que debe tener Paraguay para ganarle a este Uruguay? Equiparar su juego aéreo. Es una selección con un poderío aéreo muy similar al nuestro. Venimos de convertir, somos un equipo muy peligroso en el juego aéreo. Luego, la circulación de pelota de sus mediocampistas es una circulación segura, dinámica, y un poco se parece a lo que nosotros hacemos en el medio del campo. Equiparar ese dinamismo, ese control de balón, esa circulación segura del balón, para que nuestros atacantes tengan posibilidades de ataques profundos y tener la capacidad de acertar en las situaciones de gol que creemos con una gran efectividad. En los partidos de este nivel no hay muchísimas opciones, sino hay que aprovechar las que tengas, y mañana será un partido donde debemos mantener la misma precisión o la misma porcentualidad de aciertos que tuvimos con Chile. ¿Cómo está Brian Samudio? Atendiendo que tuvo alguna molestia en el último partido, ¿él está para jugar mañana de titular? Vamos a esperar hasta último momento, imaginando la recuperación de todos. Hay alguna gente, sí, como el caso que me pregunta, que necesitan horas todavía de recuperación, y definiremos el equipo mañana. Su idea siempre fue de un fútbol con posesión. Las veces que Paraguay tuvo demasiada pelota, no dañó casi, a excepción del juego con Bolivia. Ante Chile, se resignó posesión, se acortaron los pases y la selección dañó mucho más. ¿Eso le hace cambiar en algo su pensamiento? No. La respuesta exacta a esa pregunta significa que la posesión también te tiene que dar buenos ataques, que la posesión no tiene que significar posesión por ella misma, sino que usar el balón significa usarlo bien, lograr profundidad, no es dejar de usarlo. Hay diferentes tipos de partidos, o los trámites de los partidos a veces te hacen defender y quitar el balón y salir a la contra, a veces la posesión del rival te hace recuperar el balón más atrás y esto se ve favorecido, el contraataque, pero en ningún caso debemos olvidar nuestra posesión y seguir haciéndola con la misma efectividad en ataque que tuvimos contra Chile. Si logras muchas ocasiones de gol, mejor, y si no, conservar el porcentaje de efectividad que tuvimos. Ojalá las posiciones en el campo sean cómodas para nuestros jugadores, eso es lo que buscamos, y el partido de mañana debe hacernos seguir haciéndonos crecer. Buenas tardes, profe. ¿Cómo planteará el juego de mañana, ya clasificado a siguiente fase? ¿Ya qué? Al final. Clasificado a siguiente fase. De la misma manera que buscamos el anterior, con la idea puesta en atacar, en jugar un partido sólido, un partido que nos deje dar un paso más hacia adelante. La clasificación solo da confianza y satisfacción, pero no podemos perder el foco de la importancia del partido de mañana. Saldremos a jugar el partido como lo hicimos anteriormente a todos. Eduardo, hace poco se enfrentaron contra Uruguay por las eliminatorias y se llevaron un punto importante de visita. ¿Cuánto cambia el panorama ahora que se juega en un escenario neutral y que además la necesidad de sumar puntos no es la misma si es que Uruguay trata de evitar a Brasil en la siguiente ronda? Bueno, en toda la pregunta está la respuesta. La circunstancia del partido cambia totalmente. No es la misma competición, no es el mismo campo, no hay localía. Entonces puede que la circunstancia también
ayude a que la presión del partido no sea tanto y que puedan los dos equipos, principalmente nosotros, desplegar fútbol, jugar al ataque, teniendo en cuenta que nos enfrentamos a un ataque peligroso como el uruguayo, pero la circunstancia de los partidos o el contexto de los partidos lo cambia todo y no es similar al que jugamos en Montevideo. Há uma larga lista de jogadores em Capija e sentidos de cara no partido de amanhã. Dará descanso a todos eles para não arriscar nada para a seguinte fase ou para não tocar a base, especialmente em defesa, vão jogar alguns de eles. Hacer un equilibrio entre las dos situaciones, entre las dos circunstancias, sí. No dejamos de prestarle atención a las tarjetas, pero tampoco queremos que el equipo pierda fisonomía, así que intentaremos que la formación tenga el cuidado de no caer en una suspensión para cuartos, pero que siga funcionando el equipo como queremos. Cardinal Deportivo, número 1 en todo el país. Bajo la tecnología IQF, Pechugón, paraguayo como vos. Sponsor oficial de la Albirroja, bajo la tecnología IQF o congelación rápida de manera individual. Las presas no se peguen entre sí y viene con un práctico cierre zip que facilita guardar lo que haya quedado del producto. Filets, lomitos, tiritas y cubitos de pechuga, patitas, caderitas, alitas, muslitos de ala y pasariño. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Durante el mes de papá en Inverfin encontrás precios imperdibles en muebles, celulares, equipos de sonido, heladeras y además todos los productos de cocción. Vienen con un kit de condimentos de regalo para que papá disfrute en familia. Visita una de las sucursales de Inverfin en todo el país. Escribinos al WhatsApp 0981-288828 para más información. También en las redes sociales y en www.inverfin.com.py. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Las auténticas toscanas son de Upisa, prácticas de rápida cocción y están riquísimas, ya que tienen el sello de sabor y calidad Upisa. No te quedes sin probar las toscanas Upisa, en todas sus variedades y sabores, con ajo, con finas hierbas, picante y la tradicional Upisa. Nutri de sabor tu vida. Lucena Cardoso. Creo que el equipo en general está bien, sabemos la calidad de jugador que tiene Uruguay, pero bueno, nosotros estamos más pensando en cómo atacar y no pensando en ellos. Estamos viendo la mejor versión de Cardoso Lucena en la selección en comparación a los juegos iniciales. Antes no arriesgabas demasiado y ahora sos el eje de Paraguay distribuyendo para todos lados. ¿Pasaba por una cuestión de confianza tuya o por el sistema y la estrategia de Paraguay? No, yo trato siempre de aprovechar la oportunidad que me da el entrenador, la confianza obviamente que todos tenemos, los que inician, los que no, todos sabemos que hay buenísimos jugadores en la selección y bueno, yo trato de cuando me toque aprovechar y dar lo máximo de mí. Evaluando lo que está rendiendo ahora en la selección, ¿consideras que este es tu mejor momento? De hecho que uno viene haciendo buenos partidos, de hecho que en mi caso estoy jugando casi todos los partidos, he venido jugando y bueno, cada partido es diferente. La vez pasada nos tocó perder, la vez pasada ganar y bueno, creo que todo tiene un equilibrio, así que uno trata de mantener siempre el nivel. ¿Cómo estás después del encuentro contra Chile? ¿En qué porcentaje podemos poner tu participación para mañana? ¿Estás recuperado? En lo individual, ¿cómo estás viviendo tu rol dentro del equipo en cuanto a las exigencias del entrenador? Estoy bien, estoy mejor. En cuanto a lo otro, me siento conforme con lo que estoy haciendo, ayudando al equipo por sobre todo porque... como te digo, estamos muchos y al que le toque siempre, el que entra el compañero siempre trata de ayudar. Bueno, en mi caso es lo mismo, cuando me toque el entrenador trato de estar preparado para ayudar al equipo.
¿cómo viste a Antonio Barriero con su lesión, ya que se conocen desde que iniciaste en Libertad? Bueno, de hecho que le mando mucha fuerza. Él sabe que el aprecio que le tengo, nos conocemos hace años en Libertad y bueno, no tengo duda que va a volver muy pronto de vuelta porque es un buenísimo profesional. ¿Qué expectativas tiene la selección para la secuencia de Copa América 2021? Pues como todas las selecciones, nosotros vamos partido a partido. Obviamente queremos llegar lo más lejos posible con nuestra selección, así que estamos en el camino correcto y espero, como te digo, llegar lo más lejos posible. ¿Cómo analiza el nivel de los posibles rivales en los cuartos de final? Bueno, pasando de ronda creo que otro tipo de torneo, nadie te garantiza nada, cualquier selección que te toque, así que no estamos pensando en eso. Creo que, como te digo, pasando de fase todas las selecciones son fuertes, así que el que toque seguramente va a ser difícil. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. La fiesta de la Conmebol Copa América hace vibrar al continente. Este año, la pasión por hacer bien las cosas se refleja en el cuidado de toda la familia del fútbol sudamericano, manteniendo los protocolos sanitarios para que la pelota no pare. Celebremos desde casa con la misma pasión por hacer bien las cosas. Conmebol Copa América vibra el continente. Los programas de Máster en Marketing, Máster en Finanzas y MBA de Initiative Escuela de Negocios te brindan todo lo esencial para poder evolucionar y llevar a tu empresa al siguiente nivel. Solicita más información sobre los programas de maestrías de Initiative comunicándote al 021-728-9772 o a través de las redes sociales encontrándonos como @InitiativePY. Initiative Escuela de Negocios, evoluciona tu futuro. Santa Clara Medicina Prepaga, vivamos más comprometidos con tu salud. Ofrecemos medicina integral de calidad desde hace 52 años con servicios que ponen la salud y el bienestar como centro de su actividad. Gracias a su plantel de prestadores y diversas alianzas estratégicas y un fuerte compromiso con la medicina preventiva. Seguiros en nuestras redes sociales @Santa Clara Medicina Prepaga y entérate más. Llámanos al 021-418-0146. La selección del despertar albirrojo somos todos. Por eso, en estos partidos de eliminatorias y Copa América, alentemos todos juntos con la pasión guaraní que nos une. Vamos Paraguay, Super Espuma, super patrocinador del despertar albirrojo. Te enviaron un giro de España, Estados Unidos, Argentina, Brasil o de cualquier parte del mundo. Acércate ya hasta una de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción, agente autorizado de Western Union, y cobralo de la manera más fácil y rápida. Facebook, Grupo NSA, Instagram @NSAPY, WhatsApp más 595-21-289-1000. Nuestra Señora de la Asunción. Johnny, ¿cómo te va? Bien, Johnny, Bruno. ¿todo bien? Sí, espectacular. Bueno, Olimpia Nacional, Twitty, atención, ¿podría ser televisado? Sí, así es. El partido dependerá de uno cuándo juega la selección. De cuando le toca a la selección jugar en la siguiente etapa de la Copa América, porque la idea es que la empresa que tiene los derechos del fútbol paraguayo pueda mostrar el partido amistoso ante Nacional. Y juega en otro horario el viernes, por ejemplo, la selección, Olimpia estaría jugando a las 16 el partido, porque normalmente creo que es a las 5 el horario que le podría tocar a la selección nacional. Bueno, y esto, pero ya está confirmado totalmente, Johnny. Confirmado no. Están viendo, repito, todo va a depender del partido esta noche de la selección nacional. Pero yo creo que sí, podríamos hasta decir que si se va a televisar, simplemente confirmar el horario exacto del partido. Cristian decía el viernes a las 16. Y todo eso va a depender de disponibilidad de horario que tenga la televisora. Atención, aguántame, Johnny. Guaraní en su sitio oficial, Twitter también. Bienvenido, Marcos Cáceres, al legendario.
El experimentado defensor paraguayo se acopla al plantel del profe Jubero en Ciudad del Este. Marcos legendario y el video correspondiente, esto en la cuenta oficial del Club Guaraní que estamos adelantando. Repito, Marcos Cáceres, oficialmente nuevo jugador de Guaraní. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Papá nos enseñó que las cosas buenas comienzan desde el corazón de un hogar. Por eso, en el Shopping Mariscal premian a papá con el regalo que se merece. Con tus compras de mayo y junio, desde 100.000 guaraníes participas del sorteo de un increíble departamento amoblado a estrenar en el barrio Mariscal. Para más info ingresa a www.mariscal.com.py. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Asismed busca brindarte mayor comodidad y rapidez en tus gestiones. Por eso, descargando la app de Asismed, podéis agendar turnos con tus médicos, tramitar visaciones, conocer la cobertura de tu plan, comprar en la farmacia, tener a mano todo tu historial clínico y mucho más. Descargala desde tu App Store o Google Play Store. Asismed, toda la vida. El orgullo de los colores de nuestra albirroja van más allá del fútbol. En esta Copa América, acompáñala con sus colores en tus manos con la nueva Pilsen albirroja edición limitada. Encontrala donde siempre. Escanea el QR y participa por Bicicoolers TV, mini componentes, camisetas de la albirroja y muchos premios más. Pilsen desde 1912 con la albirroja puesta. Para esas molestias de garganta, dolor, picazón e irritación, llegó Mentolina Caramelos. Conoce los sabores que alivian: menta, cherry, miel con limón y Mentolina Max. Alivia tu garganta con Mentolina Caramelos. Mentolina Caramelos, sabores que alivian, de Laboratorios Catedral. Johnny. Señor. Bueno, aparte de esto, ¿qué más con relación a Olimpia en la cuestión futbolística? Y seguramente en ese partido amistoso del próximo viernes, el técnico Sergio Ortega va a poner lo mejor, que va a iniciar el partido contra Inter en el marco de la Copa Libertadores. Recordemos, no estará Richard Ortiz, él llegó a su tarjeta al límite en este caso. No estará en ese partido contra los brasileños y habría que ver quién ingresa en su lugar. Y también Sergio Cálvaro, expulsado ante Táchira. Estaría ingresando allí el futbolista Salazar, lateral por la zona derecha. Brian Ojeda, que está con la selección nacional, llega, empieza a trabajar y también estaría para jugar el partido, al igual que Alfredo Aguilar. Lo que aquí al hincha de Olimpia le interesa, que va a tener 2 amistosos Olimpia, ya inmediatamente el partido ante Inter. Por tema de protocolo, muy pocos partidos amistosos pueden tener los equipos paraguayos. Bueno, Johnny, está bien. Tema refuerzo, ¿escuchaste algo? No, ya Olimpia tiene el cupo cerrado, ya no hay refuerzo. ¿Estás seguro ni a nivel local, Johnny? Todo. Olimpia ya cerró, aunque hay que siempre dejar una pequeña posibilidad, pero, bueno, pero entonces le dijeron... No, pero está bien, porque mira que la vez pasada, Bruno, el sábado, hicimos el probable 11 contra Inter, y mira que yo por un lado entiendo bueno, también... Pero yo lo que no entiendo nomás es, con mucho respeto lo digo, ¿verdad? Vos le preguntás al dirigente, le decís, ¿está cerrado? Y te dice, sí, pero hay una posibilidad, siempre te dice, o sea, ¿está cerrado o no está cerrado? Puede ser una cuestión de estrategia, pero no se puede negar. A ver, recién hablamos con Cristian, que mira que refutó algunos puntos de lo que fue aquella nota con el expresidente, con Marco Trovato. Está preparando un resumen hoy. Perfecto, pero si estamos hablando, y cuando le pregunté, bueno, ¿terminó la poda o en diciembre? No, esto sí tiene que ir, tiene que ir. Entonces yo te entiendo lo de Salazar, porque Olimpia se desprendió de Alan, Otávaro no está, pero... Cuando con Federico hicimos el 11 del sábado pasado, el mediocampo estaba complicado, pero lindo equipo tenía. O sea, no es que se quedó con la juvenil y con los chicos de la... Lo que pasa es que también, como alguna vez hacía Luis Penegil decía que él esperaba hasta febrero para comprar los saldos y repasos. Y le salió muy bien grana, porque lo que en enero costaba 100.000, en febrero ya cuando se estaba cerrando costaba 50. Y eso hace mucho los dirigentes, el tema de esperar hasta cerca del cierre del libre pase. Especular con el mercado. Baja mucho, claro, baja mucho el precio de la contratación. Bueno, pero especular también, o sea, bueno, depende. Porque Marcos Cáceres, por ejemplo, me parece un jugador que Cerro lo dejó ir equivocadamente. Porque Cerro está buscando ahora un central.
Sí. Lo buscó o lo está buscando a Miguel, ya que ya aclaró Figueredo que por ¿verdad? ahora Que no habló no, nadie con ellos. que la cláusula de rescisión es recién en diciembre, ahora no se puede efectuar, aunque quiera Cerro. Bueno, segundo, Cerro le dio una propuesta a Marcos Cáceres. ¿Qué hizo Marcos Cáceres? No le contestó hasta que Guaraní evidentemente le dio una propuesta mucho mejor y se fue a Guaraní. O sea, vos especulando, perdés un jugador, el campeonato arranca cuando el 15 de julio, termina la Copa América y arranca el 15. Pero Juan No María... y tenés Copa Libertadores. ¿De dónde sacar? O sea, yo no estoy tan de acuerdo con Federico de ese tema de Retazo y compañía. Los grandes pues no pueden estar manejándose así. Lo hace la mayoría, y eso antes podía funcionar a lo mejor Federico. No, pero lo hace hoy la día... mayoría. No, pero Federico... Lo hace la mayoría. El famoso jugador que... O sea, cuántos jugadores vienen y dice, me faltó la pretemporada. ¿Por qué? Porque vienen sobre la hora. Ahora la pretemporada Olimpia ya terminó. Y ese es un error. Y bueno, es un error, pero te digo que a veces sale bien. ¿Dónde necesitaría? Vos hablar, por ejemplo, ya que vos trajiste el caso de Cerro para ejemplificar. Y Marcos Cáceres encima Pero es también lateral, ejemplo, es lateral derecho. No, ya sé, pero estamos hablando de Olimpia. Y en el caso de Olimpia, en el equipo que poníamos, Saúl Salcedo suplente, si es Luis Fernando con Antolín. O sea, tampoco es que Olimpia quedó desbandado y sabes que van a tener que promocionar forzadamente. O sea, por eso lo de Salazar... Pero ten en cuenta, Dani, que ¿qué pasa si hay una transferencia? No, pero eso también tenés que... o sea, es una cuestión de... Yo no puedo, como decía Federico, el tema de... hasta el último momento regatear, compra y en la venta dejo mi puerta abierta. Claro. Fíjate, Cerro ya tiene una transferencia porque lo de Arzamendia ya está. Va al Cádiz. Claro, y no busca lateral izquierdo. No, porque se van a jugar con Coyote y con Chico Vargas ahí, ¿verdad? Pero hay una gran diferencia en los últimos 3 años de presencia Arzamendia con... O sea, un tipo que jugó 80 partidos contra uno que jugó 10. No deja de ser una incógnita. Igual que lo de Marcos Cáceres. Se va Marcos Cáceres porque él quería 1 año de contrato y vos le ofreciste 6. ¿Y quién viene? Y con Guaraní parece... creo que jugó Bruno, la dupla fue Pulpito Duarte... Patiño. Y del Valle, no, la dupla del sábado, porque Patiño pues no puede jugar el primer partido. Ah, ya. Entonces, yo pensé que hablabas del pasado. No, Pulpito jugó con del Valle, ¿verdad? Del Valle. Libertad. Claro. El famoso y fue la dupla central de Cerro ante la ausencia de o sea que hoy por hoy la Patiño y dupla Marcos central Cáceres. para el partido contra Fluminense es esa. Pulpito y del Valle. Y para la primera fecha... ¿Y lateral izquierdo? Para Alan Coyote Rodríguez. Sí, claro. Y para la primera fecha... Ahí, por ejemplo, voy a tener una defensa totalmente nueva. Sí. Por eso. Pero hay que decirle a la gente que para la primera fecha, en el caso del Cerro, porque en el torneo local el que no puede jugar es Pulpito. O sea, en Copa Libertadores no puede jugar Patiño, ida, para la vuelta ya está disponible Juan. Y para el torneo local, Pulpito se pierde los primeros 2 partidos por la expulsión ante Guaraní justamente en la última fecha. Villasanti lo mismo. Creo que en la segunda fecha chocan contra Libertad. Pero estamos mezclando, estábamos hablando de Olimpia, ahora pasamos a Cerro, pero yo creo que para mí, no sé, es un error. Creo que Guaraní le dio 2 años de contrato a Marcos Cáceres. Pueden averiguar a esos muchachos si es así. Sí, 2. Y Cerro era... ¿Verdad? 2 años de contrato. Entonces, claro, el jugador, Cerro le ofreció 6. 6 meses. Te descuidás, y si le ofrecía 1 año, a lo mejor ya cerraba con él y ya aseguraba. O sea, me parece que es un error. Lo más llamativo, ¿sabes qué? Digo, no sé quién es el que hace la gestión ahí, pero... ¿Sabes por qué es más llamativo? Porque vos podés no renovarle el contrato, pero cuando que ya tenés un plan B. Porque fíjate que el 13 de julio está a la vuelta de la esquina. Estamos hablando de 2 juveniles para la dupla central. Supongo que no va a ser esa dupla juvenil, porque esa dupla juvenil todavía para un partido internacional de esa magnitud le va a costar. Yo no descartaría a Adorno. Claro, 5 refuerzos pueden meter ahora, ¿verdad? 5 refuerzos para Copa Libertadores. Sí, para octavos. Pero Juanma había aportado otro dato que Cáceres después aceptó, pasado el tiempo, la propuesta de Cerro, pero exigió que Cerro se ponga al día con él en el tema de las deudas. Tipo la gran Ramos, o sea, pero salvando la distancia. Sí, a Ramos sí, no sí, creo sí, que no sí. le debían expiró, ¿verdad? Pero expiró ya, se hizo célebre ya la frase esa, ¿verdad? Y ahí se expiró la produjo oferta. el cortocircuito. Nelson Riera, que es especialista en Real Madrid, caducó y bueno, está Florentino, hermano, no va a Bueno, jugar acá con yo él. A ver. tengo, antes de retirarme por un momento, pues me retiro por un momento. ¿Dónde te vas, Federico?
Si se puede saber, no quiero que te... Mira, yo, hermano, estoy... no, está bien. No, si te va el ñoba, no, pero pensé que ya se no. Voy a decir la cifra, pero rápido nomás, porque la gente se enoja, ¿verdad? Entonces digo nomás la cifra así rápido. Aguantana, puedo ir al baño también, Federico. Dedícale más tiempo a papá. De las cosas rápidas nos encargamos nosotros. Financiera Paraguayo-Japonesa, teléfono 416-4500. Préstamos en 15 segundos de Financiera Paraguayo-Japonesa. Llama al 416-4500 o al asterisco 375 desde tu celular. Con Tokio, con Televisores Tokio, la pasión paraguaya alienta en todo el país. En la Copa de las Gradas vacías, Miki no está solo. La hinchada del otro lado llena la cancha de aliento con Televisores Tokio. Con el pacto de confianza NGO. Avon, la marca que une generaciones, tiene productos para todos los días del año. Avon cuenta con biblioratos, carpetas, sobres, hojas y todo tipo de suministros para el trabajo en la casa o el trabajo en la oficina. Además de sus ya reconocidos cuadernos en diversos formatos. Seguilos en Facebook o Instagram como @cuadernos_Avon. Avon, calidad que une generaciones. Yo tengo un héroe invencible, lo llamo papá. En este mes regalale a papá el regalo perfecto. Tenés tiempo hasta el 30 de junio. Tenés tiempo hasta el 30 de junio. Aprovecha, no te pierdas de esta increíble promoción. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Una buena inversión inmobiliaria se mide por la seguridad, precio, ubicación. Todo lo que podés tener invirtiendo para tu familia de forma segura. Boulevard Plaza Pinedo lanza la Torre 2, ofreciéndote más de 4.200 metros cuadrados, áreas comunes, parque infantil, piscina, camineros internos, gimnasio, cancha de fútbol, 6 quinchos, seguridad 24 horas, ubicación privilegiada, áreas de coworking, comercios externos. Contactate al WhatsApp 0972-413-100. Búscanos en redes como Boulevard Condominios. Podéis hacer un tour virtual del proyecto en www.idesa.com.by/Boulevard. Es un emprendimiento más de IDESA. Máximo respaldo a su inversión. Bueno, ¿en qué quedamos, muchachos? No, a ver, Federico. Los números que cierran perfectamente. Números, atiendan. Bueno. De Marcos Cáceres habla, ¿verdad? Sí. Voy a personalizar en Ariel Mareco, voy a decir, para no herir... Ariel Mareco venía como suplente y ganaba 35. ¿35 qué dólares o millones? Ahí nomás, Bruno, ahí nomás, no me haga con... Ya no perder la paciencia y vos un tipo de número como vos, 35 se entiende cuando ya 35. Bueno, está bien. ¿O crees que diga como este término que utilizan en España ahora? Cuando se habla de los millones. Kilo. Kilo. Los kilos. Sí. Estoy mirando a dónde pertenece. 30K nomás ya le ponen ahora. La moneda acá, sí, buscaba ahí. ¿De qué país esto? Esto es para el semidío. Pasta también le llaman los españoles. O sea que hay un sector que utiliza así también. También, y no me extrañaría. Mira. Bueno, ganaba 35. Me dicen que el club ya no puede pagar ese presupuesto más siendo suplente. 35 kilos. 35 kilos. Era el nuevo contrato y encima por 6 meses le ofrecieron 15. Mucho menos que la mitad. Y ahora su nuevo club va a ganar 17. Ahí ya está, completito el tema. Repetina porque después te va a mirar, por favor. Por favor, te pido, hermano, con paciencia. Con toda esa serie antes que termine, por favor, son te pido. 2 puntos más, Federico. No hay una gran diferencia. Sí, pero parece que... 2 años de contrato, sí. Y el otro 6 meses. Allá asegura. En el club asegura. Repetimos la diferencia. Multiplica 17 por 24. Por 24 no por 24. Claro. Por 1 año y medio. Estabilidad 18. Por 18. Y sumarle lo que... 17 por 18, 306. ¿Y 15 por 6? 90. Y 90. No, pero sumarle lo que vos contaste al comienzo. Sí. En el nuevo, vas de titular. Acá estamos hablando como plan B. Acá es parche. Todo bien. La necesidad porque no está Patiño, no está Pulpito. Parche por un partido y a Cerro también le viene bien porque dice que hay varios, como todo, ¿viste? Como le pasa a Olimpia. Hay varios contratos altos de jugadores que no están justificando y que no pueden tener ese tipo de salida como la que tiene Marcos Cáceres. Entonces... Oye, espera un ratito. Conseguime la música, el chiringuito ese, ya que estamos. Así ya, yo ya voy a hacer de... ¿Cómo se llama? Pedre... No. Por favor, te pido. Señores, atención.
porque Federico nos trae los números de Marcos Cáceres. Atiendan, acá en el Chiringuito, el programa español conoce la gente, ¿verdad? Bueno, Federico, los números de Marcos Cáceres, por favor. 35 ganaba hasta aquí en Cerro, mensuales. El nuevo contrato hablaba de 15 mensuales. 15 mensuales por un contrato de 6 meses. Por eso el jugador, como que dice, caducó la respuesta, la oferta. Apareció luego Guaraní con 17, pero un contrato de 18 meses, a diferencia del de 6. Estamos hablando de una gran diferencia y recién vacías las multiplicaciones de conveniencia de Marcos Cáceres, que hace minutos fue presentado como nuevo jugador aborigen. Antes de seguir, les cuento que nuestros amigos de Tigo acaban de aumentar la velocidad de internet de todos los hogares paraguayos. Van a poder teletrabajar, estudiar y disfrutar sus contenidos favoritos con mucha más velocidad. La verdad que esto cae en el momento perfecto contigo. Transforma tu casa en un hogar. Rápido Hogar. Más información en tigo.com.py. Tigo, en todo lo que te mueve. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Lo mejor es de Kinfa. Es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Cuando usted prepara esas riquísimas milanesas o croquetas, ya sea de pollo, carne vacuna o pescado, hágalo con la galleta molida tradicional Arcoiris. Y si eligió la galleta molida con ajo y perejil, olvídese del olor que el ajo deja en sus manos. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Nuevo Ford Ka Freestyle. Ahora podés tener tu primer Ford en cuotas de tan solo $240 con la máxima conectividad y seguridad de Ford. Conocela y agenda tu test drive en Tapero Vizal llamando al 021-671-900. Con Ford llega más lejos. Bueno, España-Croacia 1-1, 1-1. Estamos siguiendo esto al instante, mi querido Cham. ¿En serio? Sí, al instante. ¿Quién hizo el gol? Pedro Sarabia, los 38, Pablo Sarabia. Pablo Sarabia empató a los 38 minutos de fútbol. Y veo en la planilla, porque a mí me quedaba la duda. Claro, todo el mundo va a hablar del arquero. Pero el gol en contra es el que cede la pelota. Claro, o sea, sí, fue claro. tan malo lo del arquero que ni va a figurar, a diferencia del gol que España había logrado con el de Eslovaquia. Y a las 3 de la tarde Francia enfrenta a Suiza. Sí. Bolivia, mañana... Argentina y Paraguay, Uruguay, hoy Copa América, 20 horas. A ver si no, es Brasil le dirá uno, brasileño, no hay. Vamos a mirar un poco cómo le fue a los equipos rivales de Paraguay, de los paraguayos en Copa Libertadores. Verán un ratito. Ah, miran vos, qué sorpresa acá. Flamengo perdió con Juventud de 1-0. Una joda este brasileño, ese. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué torneo o es tan competitivo así? No, lo que ¿competitivo, Edgar? No, así mismo. ¿Competitivo? No es eso. Ahora mismo hay Copa América. Hoy, por ejemplo, va a jugar contra Paraguay el enganche de Flamengo. Por eso Flamengo en algún momento pidió que se suspendiera el Brasileirão. Vos hablas de Arrascaeta, Gabigol, Everton. Bueno, espera. Tenés jugadores. Bueno, pero Flamengo tiene, acaso una cantera, tiene un, no sé, mega proyecto. ¿Por qué siempre siguen jugando? Bruno Enrique. Claro, Bruno, por eso Bruno Enrique. Por eso Cristiano Ronaldo sigue jugando en Portugal hace con 40 años ahora. O sea, no, pero supuestamente pues ellos invierten mucho en la... ayer perdió Atlético Mineiro, Junior Alonso no está. Vi ayer Gustavo Gómez que también fue en Twitter. Trending topic. Y por el Areucea le puso un... Claro, pero... Flamengo, ¿cómo se dice? ¿Va el Areucea o Reuseba? ¿Va el Areuceba o Reusea? ¿Cómo se dice? Para mí Reusea. Para mí Reusea. No, pero él le puso Reuseba. Yo creo que es así como él escribió, Reuseba. Va el Areuceba. Y fíjate que... ¿A quiénes vamos a consultar? 5 llamadas, puede ser, para que nos corrijan en Para guaraní. mí está bien, Bruno. ¿Cómo es? Reuseba. ¿Verdad? Reusea es rápido y pronto. Pero ¿cuál es la diferencia? No entiendo. Esperan, por nuestro WhatsApp ya funciona, será. Esperan un ratito, vamos a solucionar. No, pero para cerrar nomás y dejar picando... No. Yo te trae para que vos sigas desarrollando la frase. Solamente para cerrar el tema de Brasileirão. Fíjate que las reacciones brasileñas eran... Volver rápido. Lo del Palmeiras y lo de Flamengo pidiéndole que vaya al Mengão. O sea,
le decimos a la gente que en el Brasileirão esas sorpresas son un poquito más frecuentes porque muchos jugadores están afectados a sus selecciones. Bueno, Palmeiras le ganó a Bahía 3-2. No, y Bahía claro. no es mal equipo, ¿eh? Sí, sí. No, Partidazo, dice Garbió, yo no vi. Fluminense Corinthians terminó 1-1. Gremio Fortaleza 0-0. Fortaleza jodido será, ¿verdad? Fortaleza. Así mismo, Bruno. Fortaleza, bueno. Así como Bahía. Atlético y Bahía también. Atlético Paranaense Chapecoense terminó 2-2. Santos le ganó al Mineiro 2-0. El Inter, rival de Olimpia, se fue y empató de visitante con el América Mineiro. Y Recife Cuiabá terminó 0-0. Atlético, por ejemplo, ya te dije, no lo tiene el Junior, no lo tiene el chileno Vargas. Entonces son algunas bajas. A diferencia de lo que ocurre, pero ellos sí van a venir con demasiado ritmo de competencia en relación a nuestros representantes. Bueno, ¿cómo solucionamos esto, por favor? No está funcionando nuestro WhatsApp acá, yo no sé, no abre, no. 29 años, Pablo Sarabia, ¿El gol? jugador del PSG, el gol del empate, casi rondando los 40 minutos. 1-1 entonces después del blooper que se dio para el primer gol de Croacia, 1-1, euro. 41, no está lo codificado, parece Ovi. Porque esto pues los amigos del WhatsApp van a resolver enseguida. 41 51 730, 41 51 731. Pero esto es más para solucionar con los amigos del WhatsApp. Ayúdame a hoy. Yo creo que vamos a solucionar rápidamente. Para vos, Ariel... Reusea. Vale, Reusea. ¿Por qué le contestó así al Dani? Explícame un poco por qué fue trending topic. ¿Por qué le contestó así? Es raro que Gómez Portillo, un jugador internacional, ahora le contesta a un amigo de Twitter, ¿verdad? ¿Qué es lo que querés? ¿Qué es lo que querés con eso? Ahí está, ahí ya funciona, espera. Espera un ratito, vamos a poner, gracias hoy. Acá yo voy a conectar otra vez. Espera que hoy vamos a solucionar esto. Pero vos no entraste en Google para ver eso. Si hiciste eso es trampa, Ariel. No, para nada. Verá. Es una expresión que se utiliza con mucha frecuencia en la expresión coloquial bien paraguaya. Está leyendo en Google vos, ¿eh? A ver, espera un bonatito. Pero acá nomás sale la... Acá sale, no está conectado. Espera. Bruno, se dice el Areuseba. Eso es lo correcto. Decir Reusea se dice hablar rápido nomás. Por hablar rápido nomás, dice. Al hablar rápido. O sea que los muchachos, para no decir correctamente, abrevian nomás. Así mismo, Bruno. Ahí ya está. Pero gracias, Ovi. Gracias por la paciencia, Ovi. Esperamos un ratito, a ver. Bruno, es indistinta la pronunciación. Sale con más fuerte tu radio que tu audio, amigo. Ese amigo, así cuando suena amigo. Me digo, amigo. Bueno, Va, el are usted va. Bueno. ¿Cómo me corta y nada, muchacho? Va, el aje usea. Esa es la palabra. Reno. Acá ya cambia. Daniel, el campeonato brasileño sí es muy competitivo. Gremio con sus mejores jugadores está último en la tabla. Gracias, señor. Medio aportuguesado ya el... Mira, este es un oyente de la 107.1. A ver. Bueno, va el are useba. Que será de la guaraní. Va el are useba. Va. Hay diferencia, Bruno, entre el Areusea o el Ajeusea. La idiosincrasia de guaraní que depende del tono, la fuerza que le da, el significado y la diferencia, Brunito. Ya. No, pero yo pregunto, ¿cuál es la expresión correctamente desde lo gramatical? Yo estoy preguntando. ¿Verdad? A ver. Bruno, para decir una forma, ya con lo mitad Argel y Argelsea, el Areusea. Más o menos así el tono. Pero el tono, la palabra Areuseba está bien. Pero en el tono del argelerío es más el Areuseba, más el Areusea. Claro. Muy bien. Gracias. Bruno, los correctos en el Areuseba.
Pero la reducea año de TV. Ya. Si vos yo reducea antes solo escuchar. Va, el reducea, Bruno, ñañe, es de fútbol, carajo. Bueno, ahí ya está, ya se resolvió este tema. Que si te pasas a Claro con el plan de 3 gigas, te queda solo en 44.000 guaraníes. Hacelo ahora y pagas 60% menos en tu plan por 18 meses. Contrata llamando al 021-417-8000. Internet cambió, cambiate a Claro. Este año la palabra más utilizada es reinventarse. Y Tres Leones no quiso quedarse atrás. Por eso, te invita a probar sus nuevos rones naturales. Coco, frutos rojos, limón, burucuya, frutas frescas en una botella. Tres Leones Ron. Llegó el nuevo queso cremoso para untar, Queso Light, con 44% menos de grasas y 55% menos de calorías, ideal para el desayuno, la merienda o para preparar recetas saludables con el nuevo Queso Light. Encontralos en nuestro salón del mercado o en los mejores comercios. Queso con la calidad de Lácteos Trébol y la garantía de la cooperativa Chortizar. Che, qué interesante sería que Juanma entre al aire a contar, porque en Twitter más bien anda... ya está en línea él. Hace rato... perdón, mil disculpas. Juanma, ¿cómo te va? Bien, Bruno, ¿cómo estás? Aquí estamos, te voy a decir exactamente hace cuándo. Es que no me avisan, yo no sé, no... 18, no, ya sé, pero no... minutos. Yo estaba con el WhatsApp, productores, se van a revelar ustedes ahora. No, es demasiado difícil que se levanten ustedes ahí y me hagan un gesto hasta Juanma, no sé. Que tú se haya equivocado ahí. No, vamos a pelear por eso, muchachos, ahora internamente, ¿verdad? Juanma, perdón, ¿vos ya estás al aire hace rato? Sí, aquí estamos aguardando el momento de informar el cerro. Bueno, es que acá no te da, pues no suena ninguna campana, ¿verdad? Solamente si es que vos revisás, entras ahí, ves qué es lo que te escriben los muchachos. A lo mejor faltaba calentar nomás, Bruno, con el frío de la computadora. Está un poco lenta seguramente. Bueno, ¿se complica lo de Paraguarí Espínola? Se complica porque no cede Nacional y tampoco da una respuesta favorable a la propuesta que envió Cerro Porteño para fichar a Carlos Paraguarí Espínola. Entonces con esto prácticamente se da por caída la operación. En Cerro Porteño al menos lo dan por caída esta posibilidad de fichar a Carlos Niño Junior Espínola para este segundo semestre. ¿Y cuál es el plan B? Definitivamente con la ida de Marcos Cáceres, Cerro Porteño sale al mercado de vuelta a buscar un defensor central. Se habló de la posibilidad de Miguel Yaquet, que al propio Francisco Arce le gusta, pero también está caído, acaba de fichar por Sol América. En algún momento se habló de la posibilidad de buscar al mercado de afuera, incluso se dio el nombre de Luis Adrián Martínez, el defensor venezolano, que hasta aquí no tiene una oferta concreta de Cerro Porteño. Sí me dijeron que hay posibilidades que vaya al fútbol colombiano e incluso también esperan ofertas del fútbol mexicano por este defensor venezolano. Repetimos, Cerro Porteño sí me confirmaron que hizo algún tipo de sondeo, no sé si directamente a alguien del club o de vuelta a un intermediario, pero sí hubo un llamado, al menos en nombre, y usaron el nombre de Cerro Porteño. Esa es la situación, por el momento no hay nada confirmado. Cerro Porteño que sigue con sus entrenamientos, ayer tuvo el día libre, hoy por la tarde retornan los futbolistas y está en busca de un defensor central, definitivamente. Ya sonó lo de Miguel Yaquet, el tema venezolano, eso indica que Cerro está buscando un central. Anda más por Mundo Cerro, dice acá un oyente en el WhatsApp. No, ya hablamos una vez de eso. Está enamorado de... No voy a decir al colega, ¿verdad? No, mira, acá está Federico, vos sos testigo. No, en serio. ¿Viste? No, chismositos los muchachos. Chismositos los muchachos, digo. Bueno, está bien. No, pues nos pasan el reporte al momento, Juanma. Acá no se escapa nada. Sí. Acá me dicen igual de RU a GU. ¿Cómo se dice correctamente? ¿RU o GU? GU. Bueno. Qué lindo el idioma guaraní, es complicado. Así como se escribe de mi candidato, mi tu gallo. Pollo. Sí, mi ¿verdad? gallo. Está calladito, Ariel. Está, pero lo pone en duda con la mirada, ¿verdad? Ariel.
Bueno, en primer término no soy Ramón Silva, ¿verdad? Porque... no. Anina Andargel... Hablo bien el yo para. El bien yo para. Así te decía, Anina Andargel... Se escribe en deroga, ¿verdad? Y decir rápidamente en deroga. Deroga, ya los muchachos van abreviando. Y está el que te escribe por, ¿cómo hace? Por WhatsApp, te abrevia todito. Ese es mortal. Juan, vos no tenés un amigo, alguien que te escriba así. No, hay gente a la que no le entiendo, que me abrevia todo. Ahora ya no, por suerte. Pasa lo mismo con Terejona, y los muchachos, Terejona se escribe, y los muchachos pronuncian Ejona. ¿Dónde vamos a ver? Exclusividad no firma Juanma, dice. Parece que Juanma está negociando su ida a Mundo Cerro, dice, no creo. No, por favor. No, avisanos por favor con tiempo, porque si no nos quedamos no. campeonato sin un zaguero central, hermano querido. No. Imposible. Imposible. Mira, sí, acá no hay, ¿cómo lo de Sergio Ramos, cómo era? No caduca. No caduca el tema. Bruno, Juanma pasa más informe en Mundo Cerro que no sea, ¿qué dice? Está enamorado de Dani, dice, no entiendo. Mentira. Que muestren las pruebas. Como dicen los políticos, persecución política. Anín de Yapú. Ese también se usa. No seas mentiroso, ¿verdad? O por ejemplo se dice Iyapú Betipo. Lo dio vuelta a España, ¿Eh? Lo dio vuelta a España ahora. Está ganando ahora 2-1. Gol del capitán del Chelsea, Aspilicueta. Pero estamos en un tema central, el tema de las relaciones Juanma con Mundo Cerro. Sí, acá me escribe alguien en Mundo. Y aparentemente, según los informes que tenemos acá, aparentemente hay un tesaponé acá. Aquí me escribe alguien en Mundo Cerro, me dice, yo también escucho siempre a ustedes. Me dice. Bueno, saludos. Bueno, pero que nos aclaren, vos, Dani, si nos va a robar la ficha o... Pero qué tipo Marcos Cáceres que... Sí, parece que hay un... No, pero se siente suplente. Yo la vez pasada el sábado... No. Acá nos dice que Juanma está más en el Mundo Cerro que acá, dice. Contamos contigo, Miguel. A ver. Contamos contigo, Manuel. Contigo contamos contigo. No. Ellos tienen una música cuando entra para pasar su informe, cuando entra y dice, hoy les voy a contar Mbappé, tal cosa. Un show arman. ¿Cómo se dice traicionero en guaraní, Juanma? Juanma. No estoy calculando porque no me viene la palabra. Acá sí se suele decir cuando te traiciona. Acá sí el falluto. El que se equivoca mucho. Acá sí. No, es así. Acá sí se usa, bueno, de lo que yo conozco es cuando, por ejemplo, hay un partido de pique y dice, acá sí dice que es el que arregla el partido, el que, ¿cómo te iba a decir? Le traiciona a los muchachos. Está vendido. Y sí, por ejemplo, vos sos favorito, ¿verdad, Ariel? Claro. Los muchachos apuestan todo por vos. Y vos jugás contra Chun, que es menos favorito, y Chun gana. Y ahí acá sí le dice. Te vas a menos. En la edición, por ejemplo, de TV, entre el productor y el editor, pues hay mucho trato. Entonces ahí, cuando uno de los dos se equivoca, es acá sí. Acá sí es estafa o engaño, dice. ¿Qué maricones son tus amigos del WhatsApp? Dice otro. Ahí. No. Falluto es también, dice, es traición, dice otro. ¿Viste, Ariel? Sí. Vos tenés que actualizar un poco más porque veo que escribí en Twitter en guaraní. Sí, eso es lo que querés. Interactuar con la gente. Pero ¿sabes qué es lo que es feo ese cuando te dice y falluto y betivo? Ese falluto y es mortal. ¿Verdad? Qué fuerte el guaraní, qué expresivo que es, con una palabra nomás, ¿verdad? Porque falluto es así, suena a falluto. Pero si te dicen, no hay falluto y betivo, ¿verdad? Ese ya es mortal. Sí. Y traicionero, ese ya es guaraní. Vaguito y toda esa cosa, encierra el mensaje del falluto y. Falluto y. Y también el que está por todas partes. Que anda de... Sí. Tipo las abejitas. De flor en flor. Exactamente. Juanma se va, pregunta alguien. Te aviso, Bruno, a tiempo. Parece que Juanma se va.
Fayuto es traición, dice. Aguante Cerro. Queremos el fichaje de Juanma. Ya dice, no, acá ya estamos. Bueno, Juanma. Bruno, la más potente, la radio más escuchada del país. Ay, qué conversación. Qué combinación ya. Qué armonía. Espectacular. Bueno, Juanma, redondeamos lo de Cerro. ¿Querés decir algo más? Hablando en serio. ¿A qué salió Johnny ya? La palabra... Esperamos un ratito. Johnny Traboca, Es un invento acá, sí, no se usa, dice. ¿Qué no se va a usar, Johnny? Por favor, Johnny. Llámale en voz a Johnny, vamos a cruzarla a Johnny. ¿Qué no se va a usar acá? Sí, se usa muchísimo en los partidos de fútbol de barrio, piquiboli, cuando se juega vóley, fútbol de salón. No. O cuando hay así medio un trato entre dos personas, ya por ejemplo dice trato curé, ¿verdad? Eso se usa, ¿verdad? Después, por ejemplo, no, trato, ese también, no, ese sí que se volvió lo famoso, ¿verdad? Che, vamos un poco a las frases que se hicieron inmortales en la historia del Paraguay. Pues yo creo que en los últimos tiempos, trato a puá, después hasta ahí te puedo decir. ¿Cómo era que dijo una de sus funcionarias? A patucar, amigo del WhatsApp, frase célebre de los últimos 10 años, o 20 lo vamos a incluir. 20 ya es mucho, ¿verdad? Horacio Cartes, en su época de presidente, le preguntó a un colega si le habían quitado la novia o qué. Sí, tenés razón. Y después el Partido Liberado fue el curso de Horacio. ¿Cuál? Partido Liberado. Partido Liberado. Y Partido Colorado. Otra de Cartes fue la marca de los yacaré. ¿Qué marca? Hay nuevas marcas de yacaré. Modelos de yacaré. Y después hay otra, hay una de, ¿cómo se llama? Le estamos pisando los talones. Ese bueno, yo creo que tenemos yacaré desde el año 2001 al 2016. Hay varios modelos de yacaré que tenemos. ya está, espera. Johnny. Bruno. Tesapo también se usa mucho, dice. Balín de goma. El de Mario Ado también se volvió muy famosa la frase esta que dice donde él dijo Mopiche y Coata. Imagínate vos, el presidente de la República. Se generó un montón de reacciones. Sí. Armen lío. ¿Quién es el que dijo Armen? El Papa. Acá, ¿Y la frase más célebre de Lugo cuál es? Juro. Sí, juro. Sí, juro. Haya sido 20 muñequitos que tenía. Muñequita. Sí, juro. Ahí, hablando de Lugo. Johnny, ¿cómo te va? Buenas tardes. Balas le hace falta, digo. Saludos para todos. Carter dijo una vez, balas le hace falta, digo. A los jóvenes que se manifestaban de ahora tuvo un furcio. Balines le hace falta. Y después una vez dijo, estamos en el mejor hospital de atención universal, quiso decir, le dijeron que día. Y dijo del universo. Y era... Universal pues lo engloba todo. Pero si estamos en el mejor hospital del universo. Del universo. No, ante el mejor seguro. Un IPS, claro, seguro. Del universo, dijo. Que estaba aquí cerca, no sé si y lo que se quería señalar era que la atención en IPS era universal. Que era variada, ¿verdad? Que se atendía desde cáncer hasta, no sé... claro. gripe, por ejemplo. Por decir, mismo, no sé. Universal. Esa universal. Bueno, y Guasmosi no tiene frase, Rodríguez, tener unos cuantos... Rodríguez, la Virgencita. No recuerda el 5 en 50. No, Rodríguez, ese es lo que yo le ofrezco. No, y la Virgencita. Gracias a la Virgencita. Gracias a la Virgencita. Si la Virgencita quiere. La Virgencita. Mirá. Bueno, Johnny. Señor. ¿De dónde vos acá que no se usa acá? No se usa, Bruno, en la canción, no sé, es la primera vez que escucho. No. Vamos a hacer 5 amigos del WhatsApp, Johnny. 5 amigos del WhatsApp acá sí. Si se usa o no se usa. Ya del Paraguay profundo y nunca escuché ese término. No, pues del Paraguay profundo. No, Johnny, por favor. Sí, no. Disculpame, pero esa frase, si vos no escuchaste en el interior. No, él en el interior. No. Acá en Asunción, en Lambaré, donde te va, acá sí se usa, no. Pero es un nuevo invento, Bruno. No, pero invento, oficialmente no existe. ¿Cómo no? Johnny, 5 amigos al WhatsApp, por favor, te pido.
Sí, por supuesto. Bueno, Juanma, cerramos lo tuyo, ¿sí? Dale, Bruno, saludos a todos. Que Johnny no sea casi. Bueno. A ver, espera. Espera que está reventando el WhatsApp, mano. Espera. Sol radiante, ¿no era que hoy iba a congelar, que nos íbamos a congelar todo? A Johnny seguro le hicieron a Kansui, por eso no sabe qué significa Kansui. Acá sigo no se usa en el partidito, Bruno. Acá sigo se usa cuando en la farra carapé, cuando se le invita a una pendeja a Cancime. Actualizar de nada, Bruno. Bueno. Mira, sobre Johnny será. Si pero donde cuando ya Cancime va a significar. Ese es el Bruno. Akasui, una palabra muy utilizada, especialmente en Ciudad del Este o en las fronteras. Anteriormente se usaba mucho en los años 90, cuando vivía por ahí. Johnny juega con los Harrison, por eso no sabe que Akasui se usa en cualquier canchita de volei, piqui volei. Sí, Bruno, existe el Akasui. Por ejemplo, Akasui, qué bomba que te dan y esa se ve acá sin de cuando no Johnny pobrecito Dani. Acá sí se utiliza, por ejemplo, cuando jugas piqui y tu compañero ya habló todo con el rival. Acá sí ve. Ahí está, viste. Es su connotación diferente. Bruno, fifi es la palabra que tampoco existe en guaraní. Akasui, una palabra es un invento de los paraguayos. El fifi no existe. Oñembo fifi, dicen. Oñembo fifi, dicen. Bruno, ¿cómo están todos? Dani, Federico, Ariel. Bruno, sol radiante, pero está pelando. Se me está congelando los pies. Fríísimo hacia afuera. Fuerza, Carinal. Gracias, manito querido, muy amable. Ya vamos a hablar en serio, ya vamos a hablar de la selección, por favor. Akasui se dice. Que se entienden entre ambos para joder la otra. Bruno, al traicionero se le dice que se huirá. Un vos que se huirá, supe. Otra frase célebre, Federico Franco, respecto al EPP. Agüeruta y Jopo y 1-1, dijo. ¿Te acordás de Federico Franco también? Dijo que íbamos a nadar en petróleo. ¿Verdad que en el Chaco había petróleo? ¿Se acuerdan, verdad? Que íbamos a hacer todo ¿cómo rico? Olvidarlo? Claro. Pero ya nos vamos a volver la Suiza de Sudamérica. Bueno, Johnny. Esto es un invento del submundo, Bruno. Tenés que irte a jugar piqui, pero a nivel oficial no existe. No, pero se usa mucho, Johnny. Se usa mucho en un término, ¿cómo te voy a decir? Es como, por ejemplo, te digo yo, tesapoven no es un término de guaraní. Pero en guaraní, tesaque es ojo, y ¿cómo se mete el dedo? Es un invento de la gente. Y bueno, pero mi querido Johnny. Yo te meto el dedo en el ojo. No, ya sé, pero yo te voy a decir una cosa. ¿Vos no sabés que acaso las leyes se hacen de las costumbres? Se hicieron de las costumbres. De los usos y costumbres, dicen. Y la misma cosa pasa en los idiomas, de uso y costumbres, eso después se vuelve, porque así que si no existe, ¿verdad? Y existe hace poco. ¿Pero en qué? ¿Vos querés que figure en el diccionario, no? ¿Y dónde está el diccionario en guaraní? No, pero estamos hablando de algo vulgar, de algo que no es, por ejemplo, preguntarle a un señor de 70 años qué significa casi, le va a decir, bueno, su cabeza, algo se regala su cabeza, algo así te va a decir un señor, pero estos términos, la mayoría de estos son jugadores de invento, la gente usa esos términos. No, pero la gente usa, Johnny. Esos son términos muy usados, me extraña. Acá sí, ¿sabes qué? Andate ahí en 21 proyectada, recorre un poco y pregunta. Usa la gente que está en el submundo del juego, el que trata de ser ventaja a otras personas, pero a nivel oficial no. Una persona... ¿Pero qué es lo que es oficial para vos, Johnny?
No, y una persona bien no va a utilizar ese término. ¿Una qué? No se usa. Una persona bien, una persona... estos son jugadores de piqui, que están en el submundo, repito. No, verá cómo así, Johnny. Y si está en el piqui y te dice que tiene términos, es un término de piqui que te dice la gente. No, pero usted sabe por qué, por ejemplo, Johnny, eso se usa, y no, en el submundo que se usa, los diarios constituyen así. Es un término utilizado en ese, yendo hacia el significado vulgar, hacia el significado del engaño, hace poco se usa. No, acá te están matando, Johnny. Mira, yo te digo que el WhatsApp está explotando, hermano. Está bien, pero yo defiendo al idioma. Yo soy un guaraní hablante, me encanta el o sea, idioma para vos guaraní. esto es vulgaridad, sería para vos. Vulgaridad totalmente. El significado que le dan. Pero yo no califiqué, yo lo que dije nomás es que se usa. Y vos decís que no se usaba, y se usa. Ese es un error. Ahora, que sea vulgar, esa ya es otra cosa. Del lugar donde yo vengo no se usa. Ahora... ¿De dónde vos venís? ¿De Suiza venís? No, yo vengo de Estocolmo, no sé, de Paraguarí. Nunca se usó para ese término, pero por supuesto tiene que asumir tu cabeza, rebala, algo así. No, pero tiene el que se virá, por ejemplo, el que se virá uno va a encontrar en el diccionario de guaraní. Pero ¿qué significa el que se virá? Ese es un término sí bien utilizado en el interior del país para pintar ciertas situaciones. Y bueno, ¿y qué significa el que se virá? El que se virá es la indiferencia. Literalmente decimos cuchillo de madera, ¿verdad? Claro. Pero se utiliza para otras cosas. No, pero el que se virá yo entiendo que es indiferencia. En sentido figurado. Claro, o sea que bola en sentido figurado, porque viste que el cuchillo del lado que no es del mango, si vos le clavas, vos le matás a la persona. Pero con el que se virá, si vos le pegás con el lado de la madera, le duele más a la persona. Entonces por eso se dice, se virá de tipo, vamos a utilizar el que se virá. La indiferencia, o podría ser también, ¿cómo se llama? De hacerle como que una cuestión de trampa, ¿verdad? De joderle al tipo, ¿entendés? Que se virá, del lado de la madera que más duele, ¿entendés? Claro, no, eso sí es utilizado, reconozco, se usa mucho en el interior del país. Están otros términos, zapato a un lado y eso. Zapato a un lado, eso se usa mucho. Ese quiere decir que son inútiles de la gran flauta. O sea. Avión bocina. ¿Cómo se sabe? Y bueno, y Johnny, eso conociste. Hay una música y todo se llama Cementerio Timbre. Sí, Cementerio Timbre. Y bueno, Johnny, vos querés que figure. Déjate nada, joder, Johnny. ¿Cómo? Por ejemplo, ese avión bocina, ¿de dónde vos me decís que salió? ¿No está en el diccionario eso? Esos son términos, Bruno, para... a ver... Por ejemplo, te iba a decir, mira, la y bocina también en español. ¿Cómo? Avión bocina es en español. Pero ya sé, pues se usa en el guaraní, pues, o sea, perdón, por ejemplo, y la pimbuquiba tipo dice, eso quiere decir que son ignorantes, ¿verdad? Sí. La pimbuquiba, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo se llama? El lápiz blanco sería en guaraní, ¿cómo usan los muchachos lápiz monotí? No sirve para nada, igual que el avión bocina. Pues, voy a agarrar el lápiz de papel blanco y no pinta, vos pintáis, no sé. Hay, por ejemplo, un término, Bruno, te dice la gente, acanguazú te dice, ¿verdad? Ese es un término utilizado en el interior, con el guaraní, para referirse a una persona de poder. Claro. O, por ejemplo, piraguazú, o por ejemplo, dice manguruyú. Sí. Manguruyú también se dice. No, hay muchísimos términos, pero acá sí, yo no sé, nunca utilizamos. Sí. Churro campaña, ¿qué es, Johnny? Johnny. Pero el tema es lo siguiente también, Bruno, al igual que el español,
los pueblos son los que hacen. ¿Sabes qué dice acá? Patala y coteñada con Johnny. No así, no, la veracidad. Los pueblos no. hacen al idioma y si van apareciendo otros Eso términos. Johnny, no se incorpora, así como la Real Academia Española incorpora términos que se utilizan con frecuencia, mal empleados, por ejemplo, mal pronunciado como toalla. Algunos dicen toalla y la Real Academia ya aceptó como la vereda y vereda. Sí, pero eso yo no voy a aceptar. Discúlpame que la... No, yo te digo lo que hace la Real Academia nomás. Eso será, por favor, te pido. Pero acabas de tomar la misma postura antes de Johnny. No, a mí me gusta, el castellano es diferente que el guaraní. No, pero desde lo que es la esencia de la aceptación, claro, se acepta, es lo mismo. Pero yo, por ejemplo, no diría vereda, vedera. Me cuesta lo decir vereda para mí, ¿verdad? Pero está bien. ¿Y cómo le vas a ver al que dice así? Le vas a mirar con cierto... Es lo que entiendo. Barco señalero, dice pero otro. En el examen de castellano te van a poner bien si pones claro, vereda. Ya se aceptó y bueno. Claro. Bueno, Johnny, está bien. Vamos a cerrar acá este bloque, Johnny. Sí, permitime, esto no es cepillada, que es un término en español, pero que pinta de cuerpo entero ciertas situaciones. Simplemente agradecer al grupo, a la mesa, por tocar esos temas realmente hermosísimos. A mí me encantan estos acá de guaraní. Acá ¿sabes qué dice? El que juega piqui pico no es gente. ¿Qué le pasa a Johnny? Dice. Y viven en su mundo. No, espera, Johnny, no. Vos no vas a tirar encima será a la gente. No, así no. Mira que el piqui le estás desbancando al vóley en los barrios, martillo de goma, dice otro. Ese sí que ya es mortal. Tercero de España. Tercero de España, muy bien. Gracias, Chum, por ponerle seriedad al programa. Johnny. Te recibo, señor. Pedirle disculpas a la gente que juega al piqui porque no todos son de su mundo. Bueno, sí. Oye, porque muy bueno, no generalice, porque tenés razón que hay mucha gente, ¿verdad? Pero no todas son, porque hay muchachos que juegan en el barrio y ya están acostumbrándose a jugar al piqui. Y no es necesariamente que esté en el... Galani se ríe, parece que... Antecedente policial le vamos a pedir. Bueno, gracias, Johnny. Hasta luego, señor. Chao, Johnny, muy amable, muy gentil. Bueno, Edgar, vamos a tratar de salir de todo esto, volvamos a la seriedad del programa, vamos a hacer un repaso de noticias y vamos a hablar de la selección paraguaya de fútbol. Hoy estamos con la transmisión 20 horas. Lo dio vuelta a España, se está dando la lógica, le gana a Croacia. Y si se da la lógica también tiene que ganar Francia hoy frente a Suiza. Holanda se quedó fuera, ¿será? Y entonces sería Francia-España. Francia-España y el otro cruce ya confirmado de Italia-Bélgica, partidazo. Y también República Checa-Dinamarca. República Checa-Dinamarca. República Checa que dejó fuera a Holanda. Exactamente. Y mañana se completa el cuadro con el partido entre Inglaterra-Alemania al mediodía y Suecia-Ucrania. De ahí sale vos que sabés tanto, decían, ¿por qué Países Bajos ahora ponen como denominación? Yo sé pero yo voy a decir siempre Holanda, que me disculpen por favor, pero Holanda para mí es Holanda, no es Países Bajos. Para nosotros los futboleros, ¿verdad? Con el ejemplo que tenemos de la naranja mecánica y todo lo de Holanda. Pero fue una petición del propio país. Porque, a ver, voy a poner un ejemplo que no es tan exacto, pero que se pueda entender el espíritu. Es como que en algún momento no se decía España, sino que se decía Castilla. Y de repente digan, muchachos, dejen de llamarnos Castilla, somos España. ¿Se entiende? Porque luego Holanda es como una región del Nederland, que es Países Bajos. Entonces lo que ellos dicen es, todo bien que reconozcan a un sector, pero nosotros en la totalidad somos esto, no aquello. Por eso ya habían anunciado eso y después, bueno, ya va a depender de cada uno. No, yo a vos te voy a seguir llamando otomano, no te voy a llamar turco, ni Austria, ni Austria. Hay una región, dice que se subió otra vez en sur y norte, que se llama Holanda, en Holanda. Y después existen 10 provincias que no se sienten nominados con esa denominación de Holanda. Y además también hablan de las posesiones holandesas en el Caribe, como el caso de Curazao, Aruba y las Antillas y otras islas, efectivamente. Por eso Países Bajos, o sea, son varios. No, Países Bajos es porque dice que está por debajo del medio del mar. Y por Holanda es algo específico, entonces él no es de Holanda, pero es de Países Bajos y se espera. Claro. Fuera de esta región que se llama Holanda. Rotterdam y Amsterdam, Holanda. Y después hay otras que no, a los Países Bajos directamente, pero yo también.
Holanda. Entre decir Holanda y Países Bajos, más utilizando el tema no es el fútbol, yo me voy políticamente, o sea, no te vas a ir a Amsterdam y hacerte, no, ustedes son holandeses, mira, vos quién sos para decirme a mí. Claro. Pero lo que para preguntaba es un poco eso. Gubernamental, porque no es que desde el país hicieron claro, eso ya. Los ministerios y también estas nominaciones ya en deporte, por ejemplo, leí que en estos Juegos Olímpicos todos los participantes van a llevar la denominación de Países Bajos y no de Holanda. Y habrá un festival grande también en Rotterdam que aprovecharán la ocasión para... Es que también tiene que ver más con una cuestión también de, Ariel, de traducción, porque en inglés ya hace rato es Netherland, que sería Países Bajos, dejó de ser Holland. Sí. Pero en español como me costaba, entonces ya lo que hoy en día tan globalizado todo lo que dicen es eso. Por ejemplo, hubo una época donde quiso hacer una de las naciones soviéticas, que es Bielorrusia, habrán escuchado. En algún momento ellos quisieron que se le diga Belarus, no Bielorrusia, por lo de Rusia. Después había, por ejemplo, Georgia, pidiéndole que digan Georgia, no Georgia, porque ese es el estado de los norteamericanos. Hay veces que, por una cuestión de soberanía fonética, hay pedido, y como que últimamente se puso de moda esto de Países Bajos y Holanda, que para la cultura del fútbol es piedra angular, lo que había sido desde la naranja mecánica para acá, o un poquito atrás de esa rica historia que tienen los holandeses. ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi? Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi hay fiesta. Proba nuestros sabores de Bresiner, ligeramente picantes, y el cherry queso Maxi. Donde hay Ochi hay fiesta. Con el Beer Cooler Midea disfrutás de tus cervezas bien frías, sin congelarlas hasta -5 grados. Vos elegís la temperatura ideal, una combinación de botellas y latas para tener tus bebidas frías en tu lugar favorito. La experiencia Midea con su Beer Cooler será inolvidable. Midea número 1 en el mundo. Encontrá el Beer Cooler en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Britam Sociedad Anónima. Acá de este lado del continente le decimos eliminatorio y en Europa le dicen clasificatorio, ¿verdad? Pero realmente la expresión correcta, bueno, depende, ya ahí entramos en el tema del gusto otra vez, porque... dicen fases previas al Mundial también, Bruno. No, pero es clasificatorio, sí, porque clasifica a las selecciones al Mundial. Ese es el objetivo, no es el eliminado. Pero nosotros le llamamos acá eliminatoria porque es tan duro. Yo creo que es por la cuestión de que es muy dura las eliminatorias, o sea, como te decía, el torneo, la fase previa es muy dura, entonces muy competitivo todo. Es muy competitivo. Sí. Sin embargo, en Europa eso no se daba, pues, ¿entendés? Por te digo, no sé, Inglaterra juega con Montenegro y vos sabés que Inglaterra le va a meter 10 a Montenegro a lo mejor, ¿verdad? Yo te sumaría otro factor, Bruno, el tema de la cantidad. O sea, ponerle que acá al ser tan poquitos, somos 10, entonces vos sabés, vos podés identificar a los eliminados. Mientras que pusiste el ejemplo de Europa, te puedo sumar África, Asia. Son más los eliminados que vos en realidad puedes identificar a los clasificados y no tanto los eliminados. Acá somos poquitos. ¿Cuál sería el gentilicio de Países Bajos, dice? Neerlandés. Neerlandés. Por eso decía lo del Netherlands. Hoy hace 21 años el gol de oro de Francia, 98, 23 años. Perdón, dice Gerardo, 23 años. Mirá, qué rápido pasó el tiempo. Parece que fue ayer. Yo tengo mi memoria de esa... Qué bárbaro. Hace 23 años, mirache. Hoy sí es el día de Marquito de Brix aniversario. Vamos a hacerle un homenajecito un homenaje a Marquito en el final del programa. Ricardo Ramírez, muchísimas gracias. Rápido y hacemos un repaso de noticias y hablamos de la selección. Saludos, dice. Frases célebres publicadas en Voces del Olimpo con Elio Vera y Ricardo Ramírez. Y el sujeto se lavó las manos como Pitágoras, Blas N. Riquelme. Perón quemó Roma, un caudillo colorado en campaña electoral 1998. Perón quemó Roma, no es pico Nerón. Y bueno, hay veces que hay que dar un paso al costado para avanzar tras tres al frente, dice Nelson Argaña. Por fin tenemos un presidente que no es tan corrupto, Magdaleno Silva. Para analizar este problema tenemos que constituir una comisión hoc
Respuesta, un parlamentario en la sesión de la Cámara de Diputados, dice. Dentro del Partido Colorado, cada uno tiene su talón de Ulises. Y tiene la verdad. Papi Sanabria Cantero. Otro personaje. Ay, ay, ay. Otro hombre de la patria sea. No voy a acompañar la homosexualidad. En mi partido yo no voy a llevar adelante ni habilitarles la puerta. Me gusta la posición adelantada. La posición atrasada es la que no me gusta. Herminio Cáceres, senador. Sí, señor. Hasta en la cárcel somos mayoría. Y José Jaquet, ex ministro de Justicia de Stroessner. Así llegó a decir, pico. La primavera no se hace solo. Una golondrina tampoco, dice. ¿Quién dijo esto? Herminio Cáceres. Herminio tiene su... A la oposición nada le gusta, nada le conforma. Los opositores son como el perro de Don Hortellado. No comen ni dejan comer. Blas N. Riquelme. Y como dijo Martín Fierro, ladran Sancho, señal que cabalgamos. Osvaldo Domínguez. Osvaldo, miramos, ¿qué frase metió? Se equivocaron de... Cervantes. ¿El tripulante? Yo no torturaba a los presos, solo les pegaba con sable. Fausto Fleitas, militar. Qué bien, che. Qué muchas palabras, che. No tenemos por qué rasurarnos las vestiduras. Diego Caldera, diputado Colorado. Bueno, hagamos un repaso de noticias, muchachos, por favor. ¿Está bien? Señor. Espérame un ratito, mi querido. ¿Dónde está? Sí. Bueno, ya hablamos de la Cele. Cristian Domínguez. Hay un desfasaje económico muy importante en Olimpia. Con la auditoría externa se aclararán los números. El tema impacto de la pandemia. No comparto lo de Trovato. ¿Por qué se llegó a esta deuda? Cristian Domínguez hablaba hoy en ABC Cardinal. Cuando hay un desfasaje así tan grande entre el ingreso y el egreso, lo que corresponde es hacer un análisis de situación. Lo que ingresa al Olimpia anualmente y lo que hoy se debe, ¿verdad? Casi 3 o 4 veces el presupuesto. Entonces, hay algo que no encaja ahí, que no está bien, y hay que hacer los análisis pertinentes para tomar las determinaciones pertinentes. Eso se necesita escuchar la verdad. La situación no está bien, y si nosotros que estamos adentro ahora queremos hacer un proyecto, tenemos que contarle la verdad al socio, porque si no el socio va a decir la pucha, yo necesito un mejor plantel de primera, y hay que en algún momento se le va a ser sincero, le va a decir, no tenemos la plata, se debe mucho, tenemos que entrar en un plan de gastar menos de lo que se gastaba antes para poder tener un resto mensual para poder ir pagando las deudas. O sea, yo no quiero entrar en polémica, Bruno, quiero ir directamente al grano. Acá el socio tiene que escuchar lo que está pasando para que el proyecto sea consecuente a la realidad económica del club. La deuda es grande y hay que ser sincero con el socio. Si es que se confirma algún hecho o malas decisiones, muchos de la comisión directiva anterior están en estos momentos, inclusive Brunote es el presidente. Sí, pero bueno, pero es administrativo, muchachos. O sea, no es, acá hay preso, no hay cárcel, no hay nada. O sea, esto simplemente es hacer un análisis profundo de cómo está la situación para poder realmente saber cómo salir de esta situación. O sea, acá no hay revanchismo, no hay un problema personal con nadie. O sea, no cuestión de que hay que enfrentar la realidad. Ahora, si yo no sé lo que debo, si yo no sé cómo está la situación real, yo no puedo encarar un plan de salvataje de la situación. La sabemos aproximadamente, pero como dice muy correctamente el señor Balota, hay que hacer una auditoría con alguien externo de mucho nombre que sea respetado, porque el socio necesita saber la realidad. El directivo actual también, que si ellos mismos que estuvieron adentro no tenían la información real, bueno, es bueno que la tengan. Entonces
Esto es algo directamente administrativo, no hay que buscarle tantos problemas a la situación, ¿verdad? Es que ellos estando adentro capaz también no tuvieron números precisos a la situación económica en estos años. Así comentan, sí, así comentan. Así comentan ellos de que no tenían información real, ¿verdad? Pero bueno, es un problema de ellos que de vuelta esta auditoría les va a servir para informarse, ¿verdad? Ahora ya está, ahora tenemos que mirar hacia el futuro y ver cómo sacar esto adelante. Cristian, ¿qué porcentaje tuvo en cuanto a la situación económica, qué impacto tuvo la pandemia? Porque el expresidente Trovato dijo a esta misma radio que Olimpia generaba $22 millones anual, con lo cual hacer una apuesta por Adebayor, por el propio pase de Derlis González, digamos que era dentro de todo, estaba dentro de un contexto de prudencia, además de marcar que Olimpia tiene activos, jugadores, inclusive juveniles, que están distribuidos por otros países, e hizo un ejemplo con Derlis González, que si bien es cierto Olimpia acordó $5 millones por el pase, pero que si quiere recuperar, ahora puede venderlo por 4 o 5, y es como que se equilibra ahí el activo y pasivo en un caso puntual. Mira, respeto mucho la opinión de Marco, no la comparto. Yo creo que la reducción estuvo máximo, y esto coincidimos con Coto, en el 20%, ¿verdad? Afectó, por sobre todo, ¿sabes dónde más afectó en el ingreso semanal? O sea, de cada 15 por Olimpia de local tiene un ingreso, todo tipo de ingresos rápidos de caja, hace que se pueda conllevar mejores las deudas, los problemas, todas las obligaciones que uno tiene. Aparte que es un 20% menos es mucho, ¿verdad? El socio también dejó de pagar, lógicamente no hay motivación. Entonces yo creo que sí, que afecta, pero alrededor del 20% es lo que creemos que disminuyó en el ingreso, ¿verdad? ¿Por qué se llegó a esto, Cristian? Yo creo que una sumatoria de cosas, Bruno, ¿verdad? Yo creo que un poco la motivación de ganar tantos títulos, que es bueno. También no se esperaba lo de la pandemia. Y bueno, al final ya ocurrió ahora. Acá lo que tenemos que pensar ya no es en qué pasó y quién fue el culpable, sino tenemos que tratar de sacar todo juntos adelante del club. Para eso necesitamos de todo, ¿verdad? El olimpista, si quiere ayudar, que se acerque, que se haga, se ponga al día. Todos esos ingresos ayudan mucho mensualmente al club. Y bueno, y en su momento seguramente vamos a estar acercándonos a consorcios para que nos ayuden, porque este plan tiene varias facetas, ¿verdad? Este proyecto o plan tiene varias facetas. En algún momento vamos a necesitar de los amigos para poder llevar esto todo juntos, ¿verdad? Dentro de un plan serio, ¿verdad? Acá, evidentemente que yo no le puedo llamar a Juan Pérez amigo mío de los Olimpia si el plan no es serio, si no está bien proyectado, si no está sostenido con gente capaz, seria, olimpista y responsable, ¿verdad? Entonces hay que pensar ya en eso, ¿verdad? Lo que pasó, sí, hay que hacer lo que hay que hacer, como te dije hace rato, todos los análisis administrativos, auditorías que hay que hacer. Eso yo creo que el socio merece, más allá de los directivos mismos que quieren aclarar las cosas. Ahorras mucho más, por eso hasta el 30 de junio con tus tarjetas de crédito del Banco Itaú tenés 20% de descuento en hasta 6 cuotas sin intereses en todas tus compras. Visítalos hoy mismo en una de nuestras sucursales o ingresá ya a cubiertas.com.py. La mayor variedad, precio y calidad que solo encontrás en Sunset Cubiertas para todo tipo de vehículos. De los creadores de los packs de Ron, Cola y Frescoco, presentamos el nuevo pack Fortim Ron Fortín Limón con néctar de Burucuya Frutica, la más fresca combinación del Ron Fortín Limón y la fruta de la pasión, el Burucuya. El sabor de la fruta se disfruta mejor con jugo natural. Es muy fácil de preparar y un pack te rinde hasta 10 cócteles. Pack de Ron Fortín Limón con néctar Burucuya, combinación natural. Paren la tirada, señores. Croacia, España 3-3. Ganaba España 3-1. 3-3, minuto 93 el gol del empate. Ahora estamos sobre 95 minutos. Vamos a la larga con esto. ¿Qué Eurocopa estamos teniendo? Por Dios. Qué bárbaro será. 3-3. ¿Cuántos minutos quedan? 1. 6 se habían adicionado y en el tercero... Poné el audio. ¿Quién está? Poné, no importa, poneme. Para Pilicueta que va. Tocando a Pilicueta. Nuestro colega Nelson. A ver, vamos. Atención. Reclamó una infracción a Yarzabal, pero no pasó nada. 30 segundos le quedan al partido. Sí, 30 segundos para ir a la largue en un partido cambiante y con esos últimos minutos donde
fue para el frente Croacia. No tenía otro camino. 3-3, ganaba España 3-1, señores. Vamos a la larga con esto, a ver. Con Pasalic y ese tremendo cabezazo atropellando con toda la fuerza. 8 segundos y se va. Por el medio para colocar el 3-3. Tocando Busquets, presiona Kramaric cuando el juez del partido. Final terminó 3-3, partidazo a la larga. Acá también hay una discusión si es a larga o es tiempo adicionado, ¿verdad? Ahí también es tipo eliminatoria y clasificación. Alargue o prórroga, eso determina. Lo que vos preguntás es si cuando decimos descuento o tiempo adicionado. Sí, no, yo me refiero a los minutos que adicionó ahora. Sí. Ahí, no, ahora vamos a la largue. Ahí no se discute, ¿verdad? O tiempo de prórroga. Pues, siguiendo lo que hace rato dijimos, descuento es Holanda y adicional es Países Bajos. Bueno, vamos, tenemos alguno todavía pendiente, dale. Tu Quiniela TT, el juego que da alegría a miles de paraguayos que nos unen la tradición más popular del país. No esperes más, llama a tu amigo quinielero y jugala tu suerte. Para más info, buscanos en Facebook e Instagram como Tu Quiniela TT, Tu Quiniela TT, e jugar legal, Areco Brata Catuete. Amaneceres frescos, atardeceres cálidos, días grises y otros soleados, todo anuncia que estamos en la mejor estación del año. Disfrútalo mucho más con un delicioso tereré y que no te falten tus hierbas, manzanilla y anís estrellado, cuña guapa y siempre vive. Hierba mate indica el sabor que dura más. ¿Qué dijo San Juan? Todavía puede decir que sí. En las redes de Petrosur, gánate 200.000 guaraníes en vales de combustible y una canasta de bocaditos típicos participando en Facebook e Instagram. Entérate más en @PetrosurPY. Tiempo, a ver, alargue, a ver. ¿Qué pasa? Grupo, ¿no? Los croatas que están el famoso círculo, están esperando. Qué impresionante partido. Después se vendrá a las 3 de la tarde Francia-Suiza. Bueno, Rodrigo Rojas, Sol de América, el presidente Miguel Figueredo reconoció que están dialogando con Rodrigo Rojas, el ex volante de Olimpia. Rodrigo es un jugador que interesa también, pero vamos a ver si podemos llegar a un acuerdo. Pero están en el interés. Sí, es un jugador que interesa. ¿Y ya hablaron con el presidente? Sí, hablamos con él. ¿Y están todavía lejos? Estamos empezando a hablar, ¿verdad? Él tenía que arreglar sus cosas pendientes con Olimpia, no sé si cómo está avanzando eso, pero hay conversaciones. Un día como hoy, cumplimos ya con toditos los anunciantes. Con todos, Bruno. Gracias, sí, señor. Edgar, muy amable. Nos encontramos esta noche, Edgar. Esta noche. A las 19 señor. Arrancamos, a las 20 el partido. Por supuesto. Para hoy Uruguay. Gracias, Edgar. Peligro de gol también ahí. Hoy a las 9 de la noche. Peligro de gol, 23 horas. Arrancan ustedes. Ahí está, impresionante. Francia 98, un día como hoy, 28 de junio. Francia derrotada 1-0 a Paraguay en los octavos de final. Anotación de Laurent Blanc. Gol de oro, el primero en la historia. Y justo ya atrás de nosotros. 2009 fallecía Marquito de Brix, cantante que se destacó por su voz y por representar al Paraguay en 2 ocasiones en el Festival de la OTI en 1983 y 88. Hincha fanático de Fútbol. Sapo de la noche, sapo canciones que vive soñando. Esa es una de las buenas músicas. Después tiene muchísimos temas musicales tiene Marquito de Brix. Mi árbol y yo, por ejemplo, que canta muy bien él. Después, el tema que más me gusta de Marquito de Brix es Como antes, puede ser, en un loco carrusel. ¿Te acordás que ese tema representó él al Paraguay con ese tema musical que merecía ganarse él en la OTI, ¿verdad? Pone un poquitito al aire esa OTI porque esa es espectacular. No, y ese fue el ganador moral porque ganó un argentino, Guillermo Guido. Sí. Y estábamos recordando hoy que el que votó contra él fue un paraguayo. Un paraguayo. Integrante de los 3 sudamericanos. ¿Y quién era el paraguayo? Aquí tengo ese nombre. Mira que pasó al frente. Yo le quería dedicar para jugar calle. Si algún día volvieras a amarme. Este es el tema de Marquito. Soñaremos como ayer. Gasto Darío Martínez.
¿Qué? Le puso 4 a Marquito y 8 a Guillermo Guido y ganó por un punto. Decimos otra vez. Marquito. Castro Darío Martínez, de los 3 sudamericanos. De jurado. Salpicados por tu imagen bella como ayer. Y prendido a luz te quiero ver tus ojos en cada lucero para darte mi calor sincero. Con caballos de papel. Qué grande Marquito será, qué bárbaro. Qué lástima que nos haya dejado tan joven Marquito de Brix. Un tipazo, aparte de ser un gran cantante, era una gran persona, ¿no? 1971 nacía el portero francés Fabien Barthez, campeón del mundo en Francia 98. 1997 Mike Tyson arrancó de un mordisco la oreja de su rival Evander Holyfield en uno de los episodios más bochornosos de la historia del deporte. Fue descalificado y suspendido por 12 meses. ¿Qué año puede ser? 1997, un día como hoy, Tyson le mordía a Evander Holyfield. Terrible. Qué bárbaro. Y después pelearon y le mordió de vuelta. 1972 nació Pablo Caballero, exfutbolista y actual entrenador paraguayo. Saludos a Pablito.